nadie nos preparó para entender que nuestro núcleo de, no solamente de familia, sino que de amistad se separó y que hay mucha gente que conoces, pero que como no son tan cercanos a ti, básicamente te toca reestructurar tu vida social desde cero. ¿Qué tienen en común Vinilo Versus, em, eh, La Vida Bohem, Americania, Raguayana, todo este grupo de personas? Las bandas regionales se tiraban más entre ellos de lo que querían colaborar, porque cada quien quería su pedazo de la torta en lugar de todos formar parte de esa torta. Aquí se lo digo a las personas que tienen esa mentalidad en el 2025. Tipo, ay, que te vendiste, ay, que ya no eres mi... Eres un pajugo. ¿Por qué? Amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un nuevo Anecditos, Anecditos número 40 y algo, se me olvidó otra vez ver el número. En esta ocasión nos visita un gran invitado, bajista de la banda nacida en Puerto Ordaz, Venezuela, Pez Volador, el señor Carlos Guerra. Gracias, gracias, Aquí gracias. siempre pongo aplausos, te lo prometo. Sí, aplausos. Sí. Risas enlatadas. Exacto, sí, literal. Los mismos aplausos que hay en todos los programas. Claro. No, gracias por la invitación, bro. Gracias por tenerme acá. Que siempre, Nada. bueno, cuando, sobre todo en Twitch, cuando has estado en Twitch ahí, siempre siguiendo anecditos, siempre hay, coño, invitados burda interesantes de todo tipo. Bueno, amigos como Tetero, que han estado aquí, amigos en Sí. común. Tetero, Entonces, siempre como... Tetero entre paréntesis Jorge Herrera. Para... Claro, Jorge Herrera, Tetero para los amigos. Exacto. Que bueno, amigo en común y o sea, como que estoy pendiente porque bueno, es interesante también como, a mí como el formato podcast a mí me gusta porque muchas veces, dependiendo cómo es el formato, te permite como conocer a gente que no tienes ni idea, aunque sean como quizás un conocido de alguien que tú conoces, Claro. pero no tienes ni idea y empiezas a bueno, hablar de algo interesante, algo que a mí personalmente los que has hecho que tienen que ver con música me gustan bastante. Ok, me alegra porque en un futuro cercano van a existir un par más de música bastante interesantes. Ahí dejo el sneak peek. Y nada, no, gracias a ti por haber venido, amigo. Para los que no te conozcan, como yo ya te presenté obviamente como que eres el bajista de una gran banda que nació en Puerto Ordaz, Venezuela. Y digo nació porque tengo entendido que en estos momentos no están allá. Ya la mayoría emigró. Si acaso, si no es que todos. Claro. Sí, no, todavía quedan unos valientes guerreros Ok, en Puerto Ordaz. ok. Pero sí, o sea, eso, bueno, mucha gente, a menos que sean amigos quizás que no tengan nada que ver con la música, me conocerán por eso, Ujú. por pertenecer a Pez Volador. Gente como tú quizás me conocerá desde antes de eso, porque cuando Claro. tú y yo nos conocimos no existía Pez Volador. Pez Volador es como la evolución, la digievolución del proyecto que tenía antes. De hecho, heredó una canción, Ok. que en ¿Cómo se realidad llamaba en ese el principio proyecto? eso era Four Way, Ok, ok. se llamaba esa banda. Me suena burda. Creo que en algún momento los habré visto cuando ya está Sí, o sea, ensayando, no sé. nosotros ensayando sí llegamos a Mm, coincidir en Casa Leandro varias claro. veces. Entonces Leandro, ustedes... marico, Leandro. Marico, Leandro, yo no sé si tú vas a ver esto, pero si tú estás viendo esto, quiero que sepas que te amamos y te extrañamos. Mira, Leandro es un baluarte de la movida de Puerto Ordaz. O sea, Sí, ¿cuántas sí. personas no habrán ensayado ahí en donde Leandro? Y bueno, nosotros, como te digo, Fort Way ensayaba mucho en casa de Leandro. Ujú. Tú cuando estabas, era parte de Monociclo, la gente que no te conozca o te conozca aparte de Iru de 01, Claro. recordará Monociclo. Y bueno, nosotros conocimos esa época, Mm, pero eso, Pez Volador es como el origen o la evolución de esa banda, que era Fort Way. Y bueno, naturalmente al final, bueno, fueron pasando cosas en el camino, quedamos de esa banda Miguel y yo. ujú. Y al final, bueno, fundamos o creamos Pez Volador, que bueno, hasta el sol de hoy, bueno, seguimos haciendo cosas. El año pasado sacamos una canción, Ujú. después de, ¿qué? 7 años, algo así. No me Ok. acuerdo ya cuánto tiempo. O sea, nosotros sacamos nuestro primer EP en el 2017 Sí, y la entonces canción salió siete en el años. 2024. Sí. 7 años entre el EP y la última canción que sacamos. Y ahora seguimos haciendo cosas, pero eso, de los cuatro que estamos en el proyecto ahora, estoy yo Ujú. acá en Chile, Marco está en Madrid
y los otros dos integrantes, que son Miguel e Ian, están en Puerto Ordaz. Ok, ok. Yo estoy en Puerto Marco, Ordaz. creo recordar, eres el vocalista, ¿no? No, Marco es el baterista. Ah, ok, ok. Ok, 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 Miguel, ok. Miguel es el vocalista, Miguel, Miguel. Bueno, empieza por M que casi. también, bueno, llegó a tocar en soporte técnico también una época, por ejemplo. Ok. ¿Te acuerdas de soporte técnico? La banda de Félix, amigo también de Puerto Ordaz. De ese no me acuerdo, ¿eh? ¿Te acuerdas de Félix Félix de Chuletón Mada? es uno gordito blanquito. No, es uno Sin ánimos a la chiquito. gordofobia. No, no, uno de baja estatura. Ups. Lo que, y coño, para ti es fácil porque coño, tú que eres bastante alto, bueno, es que todos son bajos, todos son Claro, todos bajitos son para ti. chiquitos. Entonces es difícil. Bueno, pero otro amigo de Puerto Ordaz que tiene una banda que Ok, se llama ok. Chuletón Mada, que después fue soporte técnico. em, bueno, Miguel también perteneció a esa banda, que es una banda de punk, que hoy en día está en Chile, por cierto. Ah, pero como banda, o sea, Sí, sí, sí. O sea, claro, qué porque cool. esa banda eran de los 4 integrantes que eran de soporte técnico en la última alineación antes de que Miguel dejara de tocar con ellos. Ajá. Los tres viven acá en Santiago. Ah, qué loco, qué Entonces cool. retomaron el proyecto, que son Anderson Calderón, el baterista, Ok. Petro, Jesús Petrocelli, Ujú. el bajista, y Félix, que es el cantante. Y Mm. bueno, no me acuerdo quién es el otro miembro, no sé si el otro miembro de soporte Soporte técnico también técnico. es de Puerto Ordaz, no estoy seguro ahorita, pero sí, hay gente conocida aquí. No hay muchos en realidad, o al menos que yo tenga así como en el radar de Puerto Ordaz, amigos en común, no hay tantos. No sé, no sabría decirte. Lo que pasa es que yo, al emigrar, siento que me alejé de todo, ¿sabes? Como que obviamente yo sigo manteniendo el contacto con muchas personas a través de Instagram, las redes sociales y tal, pero como que yo me volví un ser, una rata de laboratorio, ¿sabes? Yo me volví un ratón de computadora, un niño iPad, no mentira, un niño iPad no. Como que, marico, yo me lo paso aquí en la PC, te lo juro que yo no salgo Claro, casi. Y no lo digo desde, es pobrecito, yo no salgo casi. Yo, o sea, yo decidí no salir casi. claro, Entonces, ese estilo de vida que adoptaste. sí, sí, entonces como que no, obviamente no tengo salidas recurrentes con panas que yo conozco de Puerto Ordaz que viven aquí, que conozco varios, pero como no son amigos, amigos así, mejores amigos míos, sino que simplemente pasaron a ser solo amigos o conocidos, aunque tengamos muchas cosas en Claro, común, como que yo pienso, coño, salir, no sé qué, nada, me quedo aquí. ¿Sabes? Como, y incluso creé sí. una comunidad en internet porque me uní al Boogie, que bueno, ustedes ya saben que es un servidor donde estamos muchas personas que tenemos muchos hobbies en común, ya sea como el gaming, la música, el arte, diseño, etcétera, etcétera. Y ahí, ahí sí, marico, estoy todas las noches, ¿sabes? Como que entonces siento Sí, que en Discord siempre te veo que estás ahí, que están haciendo, no sé, un torneo de FIFA o de todo, se ponen marico, a de todo. jugar alguna cuestión. Sí, sí, está fino eso. O sea, Mm, yo no he logrado eso. O sea, juego algunos juegos y estoy como que me meto en comunidades y como que, mm, pero eso que dices es interesante como la vida del migrante de más o menos nuestra generación, como de la mm. gente que tendrá entre 30 menos de 40 más o menos por ahí, que como que no, obviamente a nuestros padres, como que generaciones anteriores no le tocó lo que nos tocó vivir a nosotros y Sí, como que nadie nos preparó para entender que nuestro núcleo no solamente de familia, sino que de amistad se separó y que hay mucha gente que conoces, pero que mm. como no son tan cercanos a ti, básicamente te toca reestructurar tu vida social desde cero. Sí, sí, Y es una vaina muy arrecha. es el meme de cuando emigraba casi toda la ciudad y la gente que se quedaba en la ciudad era que si un metalero, un bicho que escucha vallenato, un tipo de Sí, 77 y un chamito de 13 años. Entonces, sí, es sí, ese sí. meme, pero traspolado a los que emigraron. Entonces, tienes que Sí, volver a formar tu núcleo cercano, por lo menos presencial, de amistades, etcétera, etcétera. Muchas personas lo hacen reencontrándose con personas conocidas de que igual migraron igual que ellos, que capaz no eran amigos, pero ya en esa ciudad se hicieron amigos, o yo por lo menos opté por buscar internet. Entonces, ciertamente tengo un par de amigos acá en Santiago que sí son amigos míos desde hace muchos, muchos tiempos, y un saludo a ellos si están viendo esto, pero como he creado como otro núcleo y otra conexión gracias al internet y siento que, y aquí conecto de repente con el tema, un tema que te compete a ti bastante, que es como que el internet siento que crea conexiones que te pueden hacer
hacer cosas increíbles. Por ejemplo, yo con los muchachos del Boogie hemos hecho video lyrics para Apache y para Chucho Bermudas. Yo he hecho, gracias a Discord, un videoclip para Willy DeVille, que es un gran rapero venezolano. Claro, sí, sí. Y hemos Oye, Apache trabajado, también. y Apache, obviamente. Y hemos trabajado con artistas, he conocido a personas gracias a Discord y bueno, Internet en general. Y aquí lo conecto contigo porque creo recordar que tú me mencionaste una vez que conversamos que gracias al internet también tu banda, Pez Volador, ha seguido viva y han como sacado más proyectos. No sé si en la actualidad estén activos. Me dijiste que el último tema lo sacaron el año pasado. Mira, hoy en día, o sea, es gracioso porque Ujú. lo hablo mucho con mi novia a veces, como que, bueno, estamos aquí filosofando un poco sobre la vida, las cosas. Sí, porque si bien yo sigo con la banda, al Ujú. final es más el trabajo que hacemos que no se ve que Claro, el que sí se ve. Al claro. final lo que se ve, como nosotros no somos creadores de contenido, la gran mayoría de cosas estamos hablando en reuniones, estamos componiendo, estamos aquí en Discord haciendo nuestras cosas y tal. Y es como todo muy, como llaman, behind the scenes. Claro. Pero el tema es que lo que hablamos muchas veces o sea, juntos es como que, qué loco, que me siento como un viejo hablando y pensando o sea, sobre este tema, pero es una realidad. Cuando Pez Volador comenzó, y ni hablar cuando, en la época de Monociclo, antes de Pez Volador, cuando tenía Four Way, Claro. las bandas no tenían que ser creadores de contenido. No, O sea, cero. tú eras una banda y ya. Sí. Y la forma en que eso crecía era, no es que hoy no sea orgánico, pero era orgánico sin ser digital. No era obligatoria Sí, la sí. presencia digital. Era tocando. Entonces, era tocando. O sea, tú crecías y tu banda se hacía fuerte y tenía como un fan base sólido. Era tocando, era en la calle, Sí. era estando en todos los sitios. Cuando había un evento, aunque tú no tocaras, tú tenías que ir, tú tenías que conocer a las personas, tú tenías que interactuar. Cuando Four Way empezó a existir, es gracioso porque nosotros, la mayoría de la banda, éramos menores de edad. Ok, claro. Entonces, nosotros íbamos a Strike, la gente de Puerto Ordaz conocerá a Strike, un afamado bar de la época en Puerto Ordaz, donde prácticamente eran todos los eventos Donde, alternativos. donde tocaron, marico, yo diría que el 100% de las bandas venezolanas que ahorita son famosas, ¿sabes? Bueno, no 100%, pero Yo marico, creo que la única así pegada, o de las únicas dos que no tocaron en Strike, pero de las grandes, grandes, son Vinilo y La Vida Bohem. Pero La Vida Bohem, o sea, directamente nunca tocó en Puerto Ordaz. Pero Vinilo, y Vinilo fue a Puerto Ordaz, pero no fue a Strike. Vinilo tocó en el Club exacto, Náutico. efectivamente, exacto. En el Guayanan Rock. Ese concierto fue muy Fue arrecho. bueno, fue Pero el bueno, fue punto es bueno. que los Mesoneros, Raguayana. Raguayana, o sea, todas las bandas que estaban pegadas, todas, Es más, Americania, voy a todas. aprovechar que estás tú aquí y te voy a mostrar algo que yo creo que se lo he mostrado a muy pocas personas porque muy pocas personas saben lo que representa eso para mí y en dónde me lo dieron. Yo te voy a mostrar, dame otra vez otro Ok, segundito, oh, discúlpame ok, la esto, rey. esto está bueno. Esta vaina que te voy a mostrar me la regalaron en Strike Ok, y son, vamos a ver, te voy a mostrar las más importantes, dos bandas, estas dos bandas. Y estas dos bandas bueno, tres bandas. Sí, estas tres bandas. Y estas tres bandas fueron la primera vez que se presentaron en Strike. ok. La primera es Lebronch. LeBron, claro, Y tengo el obvio, disco de obvio, Lebronch, pero fandom. mira, en bolsa de papel, ¿sabes? Así lo regalaron. Sí, sí, sí. Y tengo una Era lo típico. servilleta, ahí se ve una servilleta con las firmas de ellos. El otro es, Mierda. el otro es el primer EP de los Mesoneros. Marisco, ellos odian, o sea, ellos ven eso y les da ganas de morirse, ellos odian ese EP. Bueno, marico, Pero bueno, es pero parte de su historia, es pues. parte de su historia, pues, y está firmado también. Mira, qué bolas. Yo Y tengo, lo que pasa es que no sé si lo tengo acá, pero, ajá, prepárate, ¿qué prepárate. más? Este es el último, son tres, son tres. Uy, El primer disco de verga. Raguayana, marico, es. Mierda, licencia para ser libre. Pero ve, o sea, ellos lo estaban dando Claro, así, ni siquiera tenían, y atrás lo está en su firma. Chácata. claro, mira, qué bolas esa vaina, marisco. Mira, yo de esa época, lo único que tengo y esto es rarísimo porque cuando, digo, tú emigras, la gente no se trae vainas de estas, pero ve, yo me traje, Nah, yo sí. tengo tres discos. Ok, Me Americania, traje oh my god. el primer disco de Americania, Hermoso. que aquí le escribí, la verga, se cayó el disco. Aquí escribieron como que para Oh. Carlos, mucha Eso fue cuando música. se presentaron en Casabote. No, esto fue cuando presentaron el Low Cap.
Ah, mira. Cuando tocaron el segundo disco, Ok. que acá también, o sea, también los vendían los dos y compré los dos. Marico, Americania es, Y yo creo que una de las mejores bandas venezolanas y todo el mundo que sabe lo que fue Americania llora que ellos hayan, como se hayan separado. sí, es muy, o sea, es que bolas cómo hicieron las cosas, pero, y el otro, el que tengo es este. Ajá, bueno, mira, no, Eh, no lo quise mostrar porque creo que lo infravaloré, pero mira, no, marico, hombre bala, y coño, qué mira, bolas, marico, y hombre aquí bala, está, weón. ¡ay! Coño, cagándole aquí, y firmadito. Coño, lo tenés firmado por los muchachos, Claro, claro. qué Lo de que pasa es pinga. que, a ver, yo coincidía mucho con los chicos de Tomate Frito cuando iban a Puerto Ordaz porque Tetero, Jorge Herrera, Claro, es que tiene un primo anecdito conmigo, es primo de Tony. de el que fue baterista de Tomate Frito en su momento. Sí. Correcto, correcto, sí. Su primo Tony. Ujú, ujú. Pero bueno, Sí, eso es lo único que tengo de rock no, nacional pero y todos firmados. ¿Por qué? Porque Strike, como dice Carlos, era un local donde iban muchas bandas nacionales a tocar y regionales, etcétera, etcétera. Pero el local, la verdad, no era grande. El local era que si tú no. metías en ese local 200 personas, ese local estaba hasta las tetas. O sea, como Yo te que diría que si tú metías 200 personas era peligroso. Marico, ¿sabes qué? Y aquí hago otro paréntesis de mi vida. Cuando yo hacía stand-up comedy, yo me acuerdo que como eso fue novedad en su momento, nosotros llegamos a meter como 170 personas en el strike. Y fue, Verga, es que jode. mamagüevo, ese local estaba que no aguantaba una persona más. Y ese local, para que tengan idea, era un local como de 2 pisos, pero la tarima estaba en el piso de abajo y el segundo piso era hasta la mitad. O sea, tú en el segundo Sí, piso es podías ver que la tarima. sí. Y en el piso de abajo era como que el medio local era la tarima, prácticamente. Un Y cuarto era de local era la medio tarima. local tarima, mesas y sillas y un tercio del local, o sea, con un pedazo considerable del local, la barra. O sea, como que La barra, era sí. apretadito. Y entonces gran parte de la gente terminaba era en la escalera, ¿te acuerdas, marico? Sí, en la escalera para subir, La- literal. claro, entonces la escalera en vez de ser escalera para subir, era como otro sitio para ponerse. Pues la gente se ponía en la Sí, sí, sí. escalera y al final se veía derechito y tal. No, o sea, Strike era una locura. Obviamente no estaba pensado para lo que, en un Ojo, principio, para pero lo que fue estaba después. fino. No sé si tú alguna vez con Pez Volador tuviste la oportunidad de tocar en Strike, pero, No, no, ya había Marico, cerrado. se sentía fino presentarse allí porque el local era lo suficientemente pequeño y lo suficientemente grande para que entraran las 100 personas o los 100 culiados que siempre iban a los eventos en Puerto Ordaz Sí, y se sintiera como que acogedor, como llenito sí, y sí, 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 sentías sí. a la gente como medio encima y se sentía cool porque no sentías esa sensación, he dicho sentir como 20.000 veces, perdón, pero no sentías eso que de repente a nosotros nos tocó cuando teníamos mi banda Monociclo, que nos tocó tocar en Ciudad Bolívar, creo que fue, una vez que fuimos. Marico, no fue nadie. O sea, como que nada. En Sí, el local sí, habían sí, 3 personas. Eso, el que sí. el local esté vacío, no se sentía en Strike. En Strike siempre se sentía llenito. Así estuviesen 20 Sí, huevones. sí, 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 totalmente, ¿no? Es que Strike tiene una vibra muy de pinga, pero también yo creo que tiene mucho que ver con la época, porque al final en Claro. esa época había una vaina que era mucha camaradería, porque eran muchas bandas de mucha gente contemporánea. Sí. Yo estaba como en el límite, porque la verdad es que toda la gente de esa época son gente mayor que yo. O sea, o sea, por ejemplo, yo habría cumplido 29. O sea, Claro, gente, claro. son Nosotros gente que casi tiene todos eran treinta y contemporáneos cinco treinta y conmigo. seis Y, o sea, 5 años más Claro, que por tú. eso, o sea, la mayoría de gente que de esa generación de eso, o sea, deben ser como de 35, Sí, 36 hoy en día, o sí. sea, no eran mucho más, eran como hermanos mayores. Sí, Entonces, sí. pero de cierta forma eran todos muy panas y al final también muchos habían coincidido en proyectos anteriores. Bueno, el mismo Tetero estuvo, amigo, que estuvo en varios proyectos distintos, estuvo en La Barata, estuvo en Teleprompter, Sí. tuvo su proyecto solista, y así como él, muchos estuvieron en muchas bandas juntos, y al final como que esa vibra de que tú ibas a Strike y tú sabes que te ibas a encontrar un poco de pana. Marico, Y eso yo era vivía fino. cerca. No, no sé, no sé. Bueno, tú Sí, me igual acuerdo. fuiste muchas veces a Strike, ¿no? Obviamente. Bueno, tú y yo vivíamos al frente, ¿Dónde vivías tú? porque en los raudales Ah, mamagüevo, claro. Nosotros vivíamos éramos... cerquísima. Yo iba a Sí, sí, Strike solo, ¿sabes? Como que yo no cuadraba para ir. claro.
es que tú sabías que te ibas a conseguir panas. O sea, era una época muy, muy linda y muy de pinga porque era, todos los sábados había algo. Todos los sábados. Siempre Sí, había algo. Y sí, tú ibas un sábado y tú sabías que o tocaba alguien de Puerto Ordaz, o tocaba alguien de afuera, o si no, por lo menos había una vaina de unos covers y unas promos con unas sí. chelas y una vaina. Y como te digo, yo era menor de edad y era la típica época que uno pasaba coleado. Yo pasaba coleado, tal. ¿Cómo te Y bueno, coleabas en Strike? Si Strike era una puertita y ya. o sea, me coleaba en el sentido de que nos dejaban pasar así como, mira, un ratico ahí, pero pendiente. Ah, ok, Porque, por ejemplo, ok. nosotros empezamos a frecuentar Strike en la época del Rock in Post. ¿Te acuerdas del Rock in Post? Claro, 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 claro. Bueno, en esa época nosotros intentamos participar y no pudimos. Y Ojo, terminó participando. El Rocking Post, uno de los presentadores o jueces, creo que existían jueces, Sí, era, había jueces. era Argenis Gimón, que también tiene un anecditos, y Sí, Argenis era el vocalista de mi banda. efectivamente. Bueno, un gran amigo, el Argenis, una de las primeras entrevistas que tuvimos nosotros en la radio nos las dio Argenis Ah, qué para arrecho. la Mega en Puerto Ordaz. Sí, sí. Sí, no, el Rock in Post fue un evento bien importante en la historia de Sí, Puerto Ordaz en esa época, porque participaron prácticamente todas las bandas que estaban como que con en más ese momento, sí. repercusión en esa época. Así, entonces tocó Treno, tocó Braciel. Ahí los coleados, o la anécdota así más, así como loca de esa época, es que tocó una banda que se llama Not Reason, Ok. que eran amigos de nosotros. Era una banda de punk que el cantante que se llama Leslie, Ujú. era bueno, para nosotros también de contemporáneo con Miguel, conmigo, que el loco es altote, Leslie mide como 2 metros, o sea, es como de Ok, tu tamaño o más alto que tú, ok, ok. y el loco, junto con Petro, que es el bajista de soporte técnico actualmente, y otro amigo de nosotros que se llama Diego Cuervo, ellos fundaron era un power trio de punk, Ok. y los tres eran menores de edad, y ellos se inscribieron. ¿Qué pasa? En los términos y condiciones no había nada de que había que ser mayor de edad para participar. Y Ok. cuando se inscriben y como que los aceptan para participar, fue como un vacío legal de, claro, ahora cómo los sacamos si ya participaron, ya están inscritos, no sé qué, y tuvieron que participar. O sea, tuvieron que participar Ujú. y iban con sus papás para la vaina. Fue una vaina todo lo que nosotros, que también éramos de la misma generación que ellos, y íbamos al local. Y si no me equivoco, me corrige Daniel, creo que era el dueño de Strike, ¿no? Sí, claro, Daniel. Bueno, Daniel como que nos veía y dice, tipo, ¿y estos carajitos quiénes son? Entonces a nosotros nos llevaban nuestros papás para ver la vaina y nosotros y no nos dejaban entrar, pero tampoco nos corrían. Entonces como que veíamos el evento desde afuera, como desde Con la la puerta puerta. abierta. Claro, la puerta la dejaban abierta, entonces nosotros estábamos al lado de la puerta, entonces a veces como que nos dejaban pasar a uno y los demás veíamos a la vaina así, o como Striker con las vainas estas de Sí, vidrio, claro, con los vidrios hacíamos así. como Marico, que es muy con papel gracioso, ahumado. weón. Todo, ¿Sabes qué? sí, O sea, igual entiendo y bastante punqueto el haber y respetado el hecho de que sean menores de edad y participar, pero siendo honesto, siento que esa generación en Puerto Ordaz, y aquí corrígeme de repente si tú tienes un poco más de conocimiento en el tema, siento que anterior a esa generación no existían tantas bandas o por lo menos de rock, ¿sabes? Como que por lo menos ese movimiento siento o creo que nació en esa camada, por así decirlo, de obviamente los que sean de Puerto Rico lo van a identificar y los que no, creo que si buscan en YouTube capaz encontrarán un par de videos, pero X, para resumirlo, son bandas que llegaron a tener cierto renombre en Puerto Ordaz y puede que hayan tocado un par de veces afuera, pero bueno, como que fue como medio nicho de Puerto Ordaz, que de repente pudo haber sido sí. Trenos, Oblivion, La Barata, que incluso me atrevo a agregarnos a Monociclo, Pez Volador, que fue como que siento que fue una segunda camada que ustedes Sí, también tuvieron renombre. Creo que también Colibrí tuvo renombre, pero eso fue como que la segunda. Pero siento que la primera fue como La Barata fue una de las primeras sin duda. sí, sin duda, sin ¿Sabes? duda, sin Como duda. Es que que, ojo, en La o Barata sea, tocó 3M5. Ahora, increíble rapero venezolano que pertenece al Dojo. Una locura. si no, o sea, mira, yo hablaba esto mucho con Tetero porque, como, bueno, retomamos contacto hace un par de años Ok. y siempre a veces hablamos de estas cosas y tal, como momento Puerto Ordaz, estamos en videollamada y nos ponemos a hablar, marico, ¿te acuerdas cuando no sé qué vaina? Y algo bien, Nostalgic. bien interesante, sí, literal. Y algo bien interesante que es que, o sea, esa camada
habían bandas, pero general en como, digamos, como una movida de bandas, Sí, así como sustanciosa, no había tantas. Había, pero era algo aún más de nicho. ¿Qué sí, sucedió? sí. Que en Venezuela, en general, en la época como 2008 en adelante, más o menos, Mm, hubo como 2006, 2008 por ahí, hubo como una segunda edad de oro del rock, ¿verdad? ok, La primera en la época, bueno, de los 90 más o menos, bueno, con Dermis Tatú, Sentimiento Muerto, Zapato, etcétera, claro. ¿no? Y obviamente en esa época también hubo bandas en Puerto Ordaz interesantes, pero como te digo, en los 90 era mucho, mucho menor en cuanto a volumen, a cantidad, ¿no? ¿Qué Y pasó? también tenían como menos espacios para presentarse, que capaz tenían Totalmente, que mover el culo para ver cómo coño llegaban de repente a Puerto La Cruz claro. o Caracas, pero en Puerto Ordaz como que no había tanto espacio para No, bandas no, no. emergentes. O sea, Puerto Ordaz, si acaso era una plaza como de grupos internacionales que a veces iban a Sí, tocar porque había sitios buenos y grandes, como, no sé, iban al Ítalo, al por Ítalo. ejemplo, El y Ítalo es se uno presentaban. clasiquísimo. Sí, entonces iban al Ítalo y tal, y era un sitio donde a veces iban bandas y artistas grandes, grandes, pero en cuanto a la movida interna, eso, como que el resurgir así o el despertar, como ese arrecho fue en los 2000, en Sí, mediados, ya a finales de los 2000, y ahí, bueno, ahí nacen, como decía, lo que decías tú, Oblivion, Trenos, Araciel, sí. La Barata, o sea, un montononón de bandas que Guayana Dog Project, que llegó a la Uf, final de nuevas Guayanado Project, bandas, increíble. Ey, o yo me acuerdo sea, que como bandón. nosotros ensayábamos, y aquí nuevamente un shout out a Leandro, que de verdad lo quiero muchísimo, como muchas bandas de Puerto Ordaz ensayaban en casa de Leandro, que Leandro era un productor en su momento, ahorita obviamente ya creo que no se desempeña ser productor, pero bueno, él tenía una sala de ensayo y muchas bandas ensayaban allí. Entonces Sí, coincidíamos. Y una de las sí, bandas sí, con la que siempre coincidía, la banda donde yo estaba, era Guayanado Project. Y coincidimos tanto, tanto, que nos hicimos amigos, obviamente. Y cuando ellos fueron a grabar su disco, nosotros les hicimos un par de segundas voces, tipo voces de fiesta y cosas así, como es surfeando, surfeando sobre el Cachamay. Creo que se llama el disco de ellos, algo así. puede ser, o sea, Creo puede que ser era que sí, pero no me creo que acuerdo. se llama así. Bueno, bandón. Sí, Guayana bandón, Dog bandón. Project, Ey, cuando Guayanado fue Project, pequeño paréntesis, es una banda de reggae. Reggae, bueno, bueno, yo ska. diría más que, yo creo más ska, Es sí, más más ska, es ska más que ska. reggae. Es más Sí, ska. sí, más ska que reggae, pero tenían de todo, porque tenían canciones reggae, tenían canciones ska, tenían rockabilly, tenían como todo Sí, ese espectro, porque había mucha influencia por ahí también de cosas como tipo Los Mentas, cosas así, ¿no? sí, sí. Pero no, o sea, en esa época había una cantidad de bandas gigantesca. Lo que yo creo que sucedió, como que hablando un poquito como sobre esa época, es que había muchas bandas con mucho talento y mucha proyección, pero la mayoría no se lo tomaba tan en serio. O sea, como que sabían Sí, que tenían algo, sí, pero era también porque era difícil como sobrepasar esa barrera de, ok, estoy empezando a ser alguien en mi ciudad. ¿Cómo traduzco esto en algo más grande que me permita tener oportunidades a nivel nacional? Esa barrera era muy difícil de romper. sí, Y como te bastante. digo, eso mezclándolo con la inexperiencia o falta de, no sé si de profesionalismo, como de tomarse esa idea Sí, de verdad me quiero dedicar a, porque también somos de un país que no es rockero, no tiene una tradición musical muy grande, entonces como que a uno tiene como en la cabeza de, bueno, yo tengo mi banda, pero yo no sé, yo estoy estudiando para ser profesional en tal cosa, yo no estoy pendiente quizás sí, de buscar la vida del rock, de la vida del artista, sí, entonces literal. había bandas que eso, que no lograron como trascender esa, quizás esa barra esa línea ok, ya me conoce la suficiente gente aquí en mi ciudad, cada vez que hay un evento lo vamos a llenar aquí en la ciudad, pero no alcanza como para pensar en dedicarnos a esto, que sí pasó un poco más después de esa generación. Porque bueno, ahí como que empiezan más o menos 2014, 2013, 2014, se empieza a ir mucha gente de esa generación, empieza Sí, ya a emigrar o empieza ya como las bandas empiezan a bajar un poco más que todo porque obviamente eso no daba plata y eso era invertir, invertir, invertir y no daba plata. Y ya, como te digo, yo, no, yo era más joven, pero ya, bueno, digo ustedes porque para la generación, pero obviamente gente más de esa edad en esa época, era como que tu papá te decía, muy, muy fino el rock, muy fino todo lo que haces, estoy claro, orgulloso de pero las ti, plata. pero tú tienes que traer plata para la casa porque la vaina está recha. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que eso, en nuestra generación como tuvo un poco más de oportunidad
en ese sentido, aunque es como irónico porque nosotros, o sea, lo que dijiste de Colibrí, o Ujú. sea, en la época de Pez Volador éramos básicamente Pez Volador y Colibrí, no había muchos más proyectos, había más, pero Ok. no tantos, pero la diferencia es que como en esa época ya se habían ido los vinilos, se habían ido los mesoneros, se habían ido todas las bandas grandes, ya habían emigrado para México, básicamente. Y quedó como un espacio vacío por rellenar de gente que quería consumir música en vivo, Claro. artistas buenos, porque ya venía una camada muy grande, muy buena en Venezuela, y había un público expectante de, ok, necesitamos, había demanda, pero no había mucha oferta. Entonces nosotros tuvimos como una oportunidad de crecer un poco en ese sentido, de tocar en Claro. Puerto Ordaz, de tocar en Maturín, de tocar en Puerto La Cruz, de tocar en Caracas. Eso lo hablé, no sé, no recuerdo cuándo, Ujú. creo que lo mencioné una vez en algún video, Ok. pero un dato curioso de Pez Volador es que Pez Volador tocó más veces fuera de Puerto Ordaz que en Puerto Ordaz. Ah, qué arrecho. Eso es un logro, Y ¿eh? eso es algo que no pasaba mucho antes. No, De no, hecho, yo me cero. acuerdo cuando yo estaba más chamo, ver el tipo no sé, Oblivion o Trenos o las Claro. bandas que estaban así más pegadas en el momento, salían y eras como, coño, fueron a tocar Lo fuera de Puerto logramos. Ordaz. Sí, ¡Qué logro! sí. En Que cambio, sí para lo es. Pejoladores lo es, obviamente lo era. Solamente que no era como constante, no había como Mm. ese flujo Sí, sí. No suficiente era de como que shows todos los fuera meses como, sucedía. Era como que pasado 2 veces al no, año. no, y no era sostenible porque logísticamente era burda de caro. Entonces, nosotros tuvimos como un momento muy particular de que, como te digo, había falta como de bandas, bueno, de industria nunca hubo como tal una industria formada, pero Sí. no había muchas bandas. Nosotros como que logramos meternos por ahí y si juntas eso con la crisis económica y la distorsión que había del dólar, Sí. básicamente nosotros teníamos $10 y éramos Jesucristo. En ese entonces Era, sí. era vender $10 y era financiar una gira. Y no era algo realista. O sea, literalmente, o sea, nosotros grabamos, para que tú veas la distorsión económica, nosotros grabamos el EP de Pez Volador Ujú. porque yo vendí una interfaz que nosotros teníamos, que yo tenía ahí, que me había ganado con 4Way, imagínate, tocando, nos Ok. ganamos una plata, compramos una interfaz, después esa interfaz la heredé yo, la vendimos, completamos una plata y con eso financiamos el EP, el viaje. Y eso fue un viaje para Cumaná que incluía el viaje, el estudio, el Toda vaina. hospedaje, la comida. Y eso fue con una interfaz que costó como $100. Mierda. Y con $100 financiamos un viaje completo para grabar. O sea, era una locura. O sea, Mamá huevo. fue como una oportunidad dentro de la desgracia, el Claro. que si conseguías algo de dólares o tenías algún negocito o vendías alguna cosa que tuvieras por ahí, te daba como para financiar un poquito. Pero nosotros éramos todos unos estudiantes. Nosotros todos estábamos en la universidad y no trabajábamos. Miguel era el único que trabajaba y Cristian, que trabajaban y chambeaban así con sus cosas. Yo estaba en la universidad, a veces trabajaba con mi papá, tal, pero el punto de todo esto es que se hacía muchísimo con muy poco. Sí, sí. Entonces, bueno, fue como una oportunidad que obviamente no estaba cuando estaban las bandas que estaban antes de nosotros. Entonces, bueno, también se entiende un poco por eso, pero ya después, después lo que eso se acabó, olvídalo, de que fue cuando nosotros nos fuimos de Venezuela en el 2018, que ya era insostenible. Sabes que ahorita te estaba escuchando y dijiste un par de cosas que ciertamente yo no había como pensado tanto, pero es muy cierto. De repente, es que son muchos factores. Por ejemplo, ciertamente hubo una gran migración a partir del 2014 o por allí, que hizo que muchas bandas se desintegraran o muchos proyectos en general, amistades, etcétera, etcétera. Pero adicional a eso, si no hubiese existido esa migración, siento que una de las razones por las cuales bandas o proyectos de Puerto Ordaz o de una ciudad que no fuese Caracas, la capital, no triunfan es tal cual lo que tú dijiste, como que, y siento que esto puede, las personas que están viendo esto pueden empatizar, incluso si no tienen una banda, si no tienen un proyecto musical, pero trabajan con un equipo creativo. Es un equipo creativo, que básicamente una banda es un equipo creativo. Todos tienen, para avanzar y crecer, todos tienen que tener
el mismo norte, como que todos tienen que estar Sí, comprometidos en crecer, comprometidos en que nosotros queremos llegar hasta acá, o por lo menos los líderes de equipo, por así decirlo, o las personas que estén claro, liderando todo el proyecto, tienen que tener esa mentalidad de vamos para acá. Y no simplemente lo estoy haciendo porque, si en dado caso es un equipo creativo, porque estoy ganando mi platica. O si es una banda, como que bueno, porque me entretiene. Entonces, al no tener esa mentalidad, obviamente, a la mínima dificultad, lo vas a dejar o te va a generar desinterés. Y sí, sí, además, te desmotivas. en ese entonces no se ganaba dinero tocando, no lo sé en la actualidad, no sé cómo están las cosas en Venezuela ahorita con los movimientos de rock, música, etcétera, etcétera. Pero en ese entonces no se ganaba absolutamente nada de dinero tocando, presentándose. Entonces, claro, nosotros en esa generación, por lo menos la mía, ya éramos chamos de 23, 24, 25 años, de los cuales la mayoría trabajábamos. Entonces, Claro. eventualmente, eventualmente le damos prioridad al trabajo que a ensayar. O de repente, uy, nos salió un toque y puede ser en Puerto La Cruz. No, ¿qué día es? No, un jueves porque somos banda nueva. Coño, un jueves, entonces tengo que pedir días en el trabajo. Entonces ya entraba esa decisión de tomo los Sí. días de trabajo, o falto, o voy, ¿qué hago? Entonces, como no era algo que generaba dinero, inclusive nosotros como monociclo llegamos a tocar en Cumaná, en Maturín y en Puerto La Cruz. Y ninguno de esos viajes nos generó dinero. Todo era como que lo que nos pagaban alcanzaba para el hotel, para la comida y para ir y venir. ¿Sabes? Era como, Lo clásico era quedar tablas. Tú no viajabas para quedar tablas. sí, sí, tal No, cual. o sea, tú invertías y lo que te regresaba era como que, bueno, con esto cubrimos gastos. Entonces, ese es el Y ejemplo listo. claro de que lo que estás haciendo o este proyecto creativo que estás haciendo no te está generando una retribución económica que capaz sí te está generando una retribución de generar una comunidad, farmeando experiencia. Pero en ese momento en Venezuela, farmear experiencia un coño de la madre, ¿sabes? Como que yo lo que quiero es comer. Entonces, Sí, sí. No, mira, la verdad es muy, o sea, nunca ha sido, o bueno, nunca ha sido, yo creo que nosotros nunca hemos vivido como una situación normal en casi que nada de nuestras vidas, pero en la vida, sobre todo en la vida adulta, como que a ninguno nos tocó una situación normal. O mm, sea, a nosotros quizás nos agarró diferente porque en el momento en que Pez Volador empieza como a agarrar algo de camino, como digo, nosotros estábamos todos en la universidad, entonces no teníamos esa responsabilidad de trabajar. mm, O sea, lo más que tendríamos que hacer era, por ejemplo, en mi caso en particular, mi papá era como que, mira, yo te apoyo en lo que tú necesites siempre que puedas, pero tú no puedes descuidar la universidad, porque si tú descuidas la universidad, claro, aquí no hay apoyo. claro. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Como para yo sentir que me lo merecía o que me lo ganaba. Cuando estaba de vacaciones en la universidad, que estaba todo el mundo durmiendo, esperando para que iniciara el siguiente semestre, yo me iba con mi papá, me iba, trabajaba y sacaba de ahí plata y con esa plata ensayar, comprar cuerdas, comprar esto, comprar lo otro, Claro. viajar. O sea, como que yo sentía que me lo ganaba. Igual los muchachos, como que cada quien hacía sus cosas por su cuenta Mm, y con eso resolvíamos, pero nosotros no teníamos una responsabilidad, era como, mm, como porque al final, bueno, era como que tienes la universidad, ah, bueno, listo, ya salí de este examen, salí de esto, de hecho, tenemos la ventaja de que un par de nosotros tenían carro y estudiamos en LUCAP, entonces era como que, mira, salimos de la universidad para el ensayo. claro, Y era eso, no era una vida tan adulta nadie estaba buscando independizarse, nadie estaba pensando todavía en emigrar, no estamos claro. pensando en nada de eso. Entonces, eso también te hace que el camino sea un poco más fácil en el sentido de que te puedes concentrar en lograr ese objetivo. Y Claro. nosotros como banda teníamos algo que no había grises, era como a la gente o le gustaba o lo odiaba, que era que nosotros nos lo tomábamos muy en serio, siempre. Mm, Y eso era chocante para mucha gente, como digo, tanto por lo bueno como por lo malo, porque éramos unos locos de 19, 20, 21, que nos estamos tomando en serio un proyecto porque sí, o sea, nosotros no, porque creíamos en lo que estábamos haciendo, porque nos gustaba lo que estábamos haciendo claro. y creíamos que tenía potencial para lograr algo. Y eso también tú lo sientes, porque nos pasaba que íbamos a tocar y tocábamos y la recepción que teníamos era como que, coño, esta recepción está un poco más arriba de lo que nosotros esperaríamos que fuese Mm, y había buen feedback. Entonces, cuando hay un buen feedback y tú te lo crees, mm, tú dices como que, coño, estoy desperdiciando mi tiempo si después de haber hecho todo esto y que la cosa esté andando,
no voy a tomármelo como seriamente. Entonces, Claro, era un ¿qué hacíamos? incentivo para seguir. Claro, entonces invertíamos en tener mejores instrumentos, yo me compré un bajo o cambié el bajo por uno mejor, fuimos, grabamos el EP, grabamos el mejor EP que pudimos, eso es Ujú. algo también importante porque muchas veces tú dices, bueno, no me voy a dar mala vida, es mi primer material, la gente no se lo va a tomar tan en serio, nosotros pensamos lo opuesto, dijimos, mira, ¿quién nos va a tomar en serio? Sino que primero que grabamos no está al mejor nivel posible, entonces fuimos al mejor estudio que pudimos pagar Ujú, y, no, o sea, y grabamos el mejor EP que pudimos, que igual nos estrellamos, porque el EP, la intención era grabarlo en un viaje ujú. y lo tuvimos que grabar en dos, porque no Claro, estábamos preparados. Entonces, claro. imagínate, eso como que generó o desencadenó otras situaciones bien locas, pero el punto de todo esto es que sí, o sea, nosotros nos creímos eso Ujú. y pasó lo mismo con Carlitos, con Colibrí. Que, o sea, a ver, cualquiera que conozca a Carlitos Linares, para las personas que no son de Puerto Ordaz o que no lo Mm. conozcan, un músico increíble, o sea, una de esas personas que nace con el talento mira, tu talento en la vida es ser músico. Sí. Eso es lo que tú viniste al mundo para eso. Y hoy en día, Carlos vive de la música, de hecho, se ganó ahora un premio porque está actuando en obras de teatro musicales Ah, ok. y ¿En se dónde ganó está un él? premio en Caracas. Ok, ok, ok. Y se ganó el de mejor actor en una obra de teatro musical. Ah, qué arrecho. Entonces, Carlos ha seguido como esa carrera, pero así como hoy en día se dedica un poco más a su carrera personal, más que a la de Colibrí, la tiene como en paralelo. Claro. El punto es que cuando estaba en Colibrí en Puerto Ordaz, que todavía no ha seguido para Caracas, él siempre se lo tomó muy en serio y el proyecto creció muchísimo, hasta el punto que, bueno, llegó a nuevas bandas, llegó a la final. Hubo una época donde casi seguidito siempre había un representante De Puerto Ordaz. de Puerto Ordaz. Eso tampoco es que era muy común. Entonces, No. ellos fueron en el 2017, nosotros fuimos en el 2018. Colibrí llegó a ganarse una nominación como una mención honorífica en el Nuevas Bandas. O sea, de verdad que Mm, creo que eso hizo la diferencia, apartando del contexto quizás económico, social, que obviamente era muy distinto que el de 5 o 6 años atrás. mm. Yo O creo el que eso actual. que tú dices, exacto. El punto es que es demasiado importante que tú creas en lo que tú estás haciendo, porque si no, nadie lo va a hacer. O sea, Sí, tú no puedes pretender que logres como una comunidad, un soporte, o que haya personas que estén pendientes de lo que tú estás haciendo si tú no eres el primero que cree en eso que estás haciendo. sí. Entonces ese siempre ha sido como un poco nuestro mantra de, mira, nosotros estamos haciendo nuestra música para nosotros y que nos guste a nosotros. Si nosotros creemos en esto, no importa qué pasen los años que tengan que pasar, va a seguir habiendo algo de interés ahí, van a seguir personas dispuestas a escuchar lo que nosotros tengamos para decir, no importa el tiempo que pase, y fue exactamente lo que pasó el año pasado, que yo personalmente pensaba que cuando sacamos el último sencillo Revolver, y dije, mira, es probable que no vaya a tener mucho feedback, porque, bueno, hace 7 años que no sacas nada, no estás tocando, casi no creamos contenido, casi no hacemos nada. Yo pensaría que no iba a tener como mucha atracción. Y tú ves los posts que subimos en Instagram y que nos creamos un TikTok y empezamos a trabajar TikTok, empezamos a trabajar con una amiga, le pagamos a una amiga como que nos ayudara a gestionar el contenido, como que le pusimos como empeño. Y la verdad es que la canción, a ver, no estoy diciendo que se hizo viral ni mucho menos, pero lo normal es que cuando tú lanzas una canción o un producto y no hay gente a la expectativa, lo verán 100, 200 Claro. personas. Y Revolver hoy en día tiene casi las mismas reproducciones que el resto de canciones en Spotify con un año, Ok. que son como 2000 reproducciones, pero considera que las otras en 7 años están más o Claro, menos por ahí. farmearon eso, claro. Entonces, claro, obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros o sea, como que trabajamos, nos lo tomamos en serio, el proceso de producción de esa canción fue una locura, o sea, a distancia, en países diferentes, pero como que no te detienes por eso, igual intentamos como sacarlo adelante. El proceso por ejemplo, nosotros para la canción hicimos algo bien divertido, que es que el concepto del EP que estamos trabajando tiene que ver mucho con el pixel art. Ok. Porque el 8 concepto es bits. como de la nostalgia. Sí, 8 bits. Mm, Porque va mucho que ver con la nostalgia, porque digamos que el concepto es como rodeado del mensaje de que las canciones del EP que queremos sacar, que ojalá todo apunta que vamos a poderlo sacar este año,
es que son canciones que están listas desde la misma época del primer EP, que no pudimos sacar en su momento, no las pudimos grabar, no las pudimos sacar, no pudimos hacer nada con eso, y son canciones que nosotros escuchamos y nos hacen recordar a lo que nosotros éramos hace 7, 8, 9 años atrás. Claro. Esas canciones son canciones ya antiguas para nosotros, nuevas para los demás, pero antiguas para nosotros. Entonces eso obviamente nos genera un poco como de nostalgia de saber que ha pasado bastante tiempo, de que somos personas distintas, de que tomamos rumbos diferentes, pero que bueno, que seguimos queriendo hacer música y que al final eso lo llevamos, lo comunicamos a través del EP y bueno, digamos que el concepto fue ese de ilustrarlo a través del pixel art. ¿Qué fue lo que pasó? Para poder hacer fotos como reales de nosotros, Pez Volador no tenía como en 10 años una sesión de fotos, literal. Claro. Entonces yo me tomé la tarea de gestionar 3 sesiones de fotos para 4 personas en 3 países diferentes que tuviesen la misma temática y el mismo concepto. Tú te podrías imaginar lo ambicioso que fue. Eso fue para el lanzamiento del último single. De la última canción, sí. Okay. Y tú ves las 4 fotos de nosotros y como que mantienen una estética, mantienen claro. Hay una cohesión, pero claro, yo tuve que cuadrar un fotógrafo en Madrid, un fotógrafo en Santiago y otro fotógrafo en Puerto Ordaz. Como que tuviese un estilo, un tipo de foto en mente con una iluminación. O sea, tuve que hacer un montón de cosas. Eso me lo atribuyo a mí porque fue mi idea y los muchachos me dijeron, vamos a echarle bola porque era la única forma de poder hacer como un proyecto como visual que tuviese como coherencia a distancia. Entonces como que cada quien se fue como a un sitio como de jueguitos, de maquinitas, okay. En el sitio en el que estaba. Y ya después en postproducción, sí, exacto. Y ya después en postproducción le pusimos como unos filtros así como de los 90 y tal. Y como que ahí la estética se cohesionó aún más. Pero ese es el tipo de cosas que si tú no estás convencido de lo que estás haciendo y que lo estás haciendo para ti, como creyendo en eso, o sea, no lo vas a hacer porque es demasiado trabajo. Claro, mira, y teniendo en cuenta que tuvo que existir esta gran producción para poder, o bueno, no, gran preproducción para poder hacer estas fotografías, ¿cómo de repente o cómo se las arreglan para, hablando ya obviamente del pez volador actual, ¿no? ¿Cómo se las arreglan para poder seguir grabando y seguir trabajando en este disco que dices que va a salir este año? O que bueno, tienen planeado salir este año. Sí, mira, o sea, es súper complicado por la logística de, bueno, ya hoy en día, ahora es como la realidad parecida a la que decías tú con Monociclo de, mira, es que no puedo porque tengo trabajo, claro. O es que no sé qué, o sea, hoy a nosotros ya nos toca esa realidad. Somos todos, ya, a ver, no hay ningún padre de familia, pero sí ya personas que independientes, que sostienen su propia casa, claro. Como que en mi caso, el caso de Miguel, como adultos que, ¿sabes? Nosotros, sí, que tenemos gente que, bueno, no gente que depende de nosotros, porque al final, no, como digo, no tenemos hijos, pero sí como que es importante, lo más importante de nuestro trabajo para la casa, para nuestras familias y todo el tema. Lo normal, como que ya uno es adulto, lo normal de un adulto, y sobre todo cuando emigras, que no tienes casa propia, el alquiler, lo normal, todo tiene que coincidir con eso. O sea, al final, todo gira en torno a eso. Ya antes nuestras vidas giraban en torno a la banda, ahora giran en torno a nuestras vidas y a nuestros trabajos a nivel personal, y nos toca muchísimo de ponernos de acuerdo de, mira, puedes este día, y llega ese día y resulta que no pudimos por el trabajo, bueno, no, puedes este día, y así vamos como constantemente siempre hablando, intentando coordinar. Pero una pregunta, teniendo en cuenta que mencionaste que ya eran temas que tenían guardados en la gaveta, por así decirlo, que eran temas antiguos que ahorita están como revisitando. ¿No existe alguna forma, y aquí hablo desde mi ignorancia porque capaz sí lo están haciendo así, que cada quien grabe sus arreglos o lo que le toque hacer por separado y después se une y vayan avanzando así? ¿O necesariamente sí necesitan que estén habitualmente estando todos en sintonía, todos en una llamada de Discord o la red social que usen y tal? Porque si es así, se les dificultaría más porque es lo que estás diciendo, como que capaz no todos tienen el chance de conectarse todas las noches, o, ¿sabes? Sí, mira, depende, o sea, del momento, pero, o sea, te va a dar como resumir un poquito lo que ha sido el viaje, porque al final, Okay.
a veces uno tiene ciertas expectativas o como cierta planificación y que Claro. quizás después no se cumple y hay que tener plan A, plan B, plan C. La idea con el LP que queremos sacar este año, son 4 temas. Ok, Efectivamente, son todos temas antiguos, que 3 de 4 son temas que no había que hacer gran cosa a nivel de producción, ok. que, o sea, ya estaban armados, ya tenían una estructura bien, bien sólida, fino. Había uno que sí tuvimos que cambiar unas partes Reestructurar y todo. completamente, que sí, porque no tenía mucho sentido, como a nivel ya como un poco más profesional. Y eso lo superamos. ¿Qué sucedió? Que la idea inicial era que, tal cual como estás diciendo, que todos grabáramos cada quien por su lado su parte. Pero ¿qué sucede? Existe el tema baterías. Las baterías es quizás el instrumento más sensible para efectos de Claro. una producción de rock. Entonces lo que Claro. sucede es que, claro, lo primero que intentamos siempre fue darle prioridad a que Marco pudiera grabar su parte desde España. Coño, lo que ¿Qué sufren los sucede? bateristas, ¿vale? Sí, el que si tú emigras, coño, tú no te llevas una batería. Claro. Y aun cuando tú consigas un estudio donde hay una batería y tal, tienes que ir allá, tienes que ensayar. O sea, ser baterista es lo más poco práctico porque, por último, Claro. yo aquí en mi casa, yo puedo grabar, yo puedo practicar. O sea, el cantante puede cantar en cualquier sitio, el guitarrista puede tocar en su casa, el bajista puede tocar en su casa. Si hay un tecladista, igual, pero el baterista, por obligación, o consigue y se compra una batería y ve cómo hace para poder tocar y practicar sin que eso sea un problema, el ruido y toda la cuestión, Mm. o va por un estudio, pero ir por un estudio es pagar la hora de estudio, ensayar, no sé qué, es súper complicado. Coño, Entonces, ¿sabes? Disculpa que te intentamos, interrumpa rapidito, pero justamente yo hace poco vi que unos amigos de acá en Santiago tienen como una bandita y yo he visto en historias que ellos suben que el baterista tiene de estas baterías que son digitales y claro, sí, sí, creo sí. recordar que esas baterías se pueden conectar directamente a una como capturadora de sonido y tal y pueden grabar Ujú. directamente tal y van modificando y tal y editan sus pedos. Eso no sería como una Sí, opción sí. viable, teniendo en cuenta si es que tiene la plata para comprarlo, ¿no? Porque no sé cuánto cuestan esas O vainas. sea, yo creo que primero, bueno, una buena es cara. O sea, Ok. una batería de esas buenas cuestan plata. Porque al final el tema con las baterías electrónicas es que las que son más económicas te sirven como más que todo para practicar, pero para efectos de Mm, un feeling más cercano a una batería real tienes que irte a las baterías electrónicas que son un poco más costosas, ok. pero ya ni siquiera se trata de eso. Ponte que uno tiene la plata. El problema es, uno, el espacio físico de tener una batería porque igual ocupa su espacio. Claro. Cuando ya tú te vas de tu casa, no siempre tienes la disponibilidad de de tener un sitio específico para la batería. Coño, Y depende del país a donde migres, porque claro, aquí en Santiago los departamentos normales acá son de 3 metros por 3 metros. Pero claro, creo recordar, marico, los departamentos en México, mamá huevo, son como que son gigantes. gigantescos, pero no tienes idea. Y lo peor es Mierda. que son grandes y aún así, yo tengo unos amigos que viven allá, que emigraron fue para allá, y como que ellos dicen, no, el departamento es normal. Claro, mamá huevo, porque tú migraste de Venezuela a México. Entonces tú no has vivido la Claro. experiencia de vivir en una vaina de 3 metros por 3 metros, ¿sabes? Marico, yo pensaba que mi casa en los raudales era enana hasta que llegué aquí, pues. Claro. O sea, imagínate, yo decía, coño, mi casa, el departamento de mi papá en los raudales, verga, eso es una caja de fósforo. No, No, una y caja de fósforo es esta gigantesco. vaina. Sí. Sí, marico, esto es una caja de fósforo. Pero el punto, marico, es que, aunque parezca que no, las baterías electrónicas, aunque no hacen ruido físico de como un platillo o un bombo como tal, un Claro, redoblante, igual hace estás todo claro. eso suena burda. Y si estás en un sitio donde todo se escucha, bueno, en Santiago, tú Claro, obviamente vivimos en Santiago, sabemos que aquí se escucha todo. O claro, sea, una claro. batería electrónica en un departamento, por ejemplo, normal en Santiago, verga, tienes que ponerle un pisito. Tienes que intentar por lo menos poner un pisito para que la vibración no pase para el de abajo Claro, para que no se escuche. O tienes que sea, hacer tu chamba para grabar correctamente. Tienes que comprar tus cositas, sí, tu vaina para la pared, sí, que sí. ojo, se puede también, pero bueno, también estamos conscientes que ameritaría Exacto, dinero, no es que sea tiempo. imposible, pero es complicado. Y aún así, ahí tienes la otra capa que es tecnológica, porque al final, ¿qué sucede? Para que eso sea como ideal, que pone que Marco quisiera hacer eso en España y se hace toda esta logística. Ya viene otra parte, que es que, por ejemplo, Marco de nosotros es como creo que el que menos se maneja con la parte como de producción musical, llamémoslo de esa forma, Ok, como de programas de grabación y toda la cosa. Y
para que eso funcione, para que tú puedas grabar como MIDI, que es el formato en el que se capturan los golpes de una batería, Ok, y que eso se traduzca a un sonido de una batería real, tiene que pasar por un programa y después esos golpes y todo eso tienes que capturarlo en otro programa. ok, O sea, tienes que hacer como ciertas cositas para que eso suene bien y funcione. ok. Entonces, el problema es como que si se juntamos todas las variables, a Marco no ha podido como hacer eso desde Claro, España. claro. Tienes que literalmente Entonces, que estudiar el peo y querer hacerlo y tener tanto la voluntad como el tiempo. Entonces ya son muchos factores. Voluntad, tiempo, sí, dinero, espacio, claro. o sea, son muchas variables que puedes tener, pero lo más probable es que no las tengas todas. Y Claro. si no se cumplen todas, lo más seguro es que no puedas. Entonces, fuimos por un plan B, para efectos por lo menos de la primera canción, la que salió, como te dije el año pasado, Revolver, que es que yo conseguí a través de Instagram a un amigo, un baterista, bueno, ahora amigo, en su momento no lo conocía, era un baterista que se llama Matías Sabaj, Ok. que es un baterista argentino, que él toca por una banda bien conocida en Argentina de rock, pop rock, que se llama Rayos Láser, o como dirán allá, Rayos Láser. Ah, me suena, ¿eh? Entonces, Creo que las he escuchado. bueno, yo los escuché sin saber que eran ellos y después me enteré que él era el baterista de ellos. Y fue como Ah, súper qué loco. recho. Y bueno, lo conocí tuve vacaciones en Argentina, lo conocí lo máximo, Matías, crack. El punto es que lo contacté, le hablamos, le presenté la idea a los muchachos. La verdad es que Matías es un genio, tiene todos los equipos, tiene la batería, tiene el estudio, tiene absolutamente todo, Ujú. tiene la experiencia. El loco te graba una batería, calidad de estudio perfecta en 2 horas. 2 horas, 3 horas, 4 tomas, te graba la batería perfecta. Ver- Y el precio es más que accesible. Tú pensarías, chamo, me ha salido un ojo en la cara. Para nada, es súper, súper accesible. O sea, de verdad que la dinámica es brutal. Y con los muchachos dijimos, bueno, en ese momento nos podíamos permitirnos a nivel de plata. Claro. Entre todos, tal, le pagamos a él y él grabó las baterías. ¿Qué sucede? Que en este momento estamos como que un poco más complicado esa parte. Entonces lo que decidimos, ya que en este momento no podemos hacer toda la logística para las tres otras canciones, las tres últimas canciones del EP, no Ok. las podemos grabar todas con Matías, lo que decidimos es que las vamos a hacer digitales. Ok, ok. Que también es una ¿Qué buena pasa? solución teniendo en cuenta que en la actualidad se puede simular un sonido bastante Eso, real. diste exactamente en el clavo. Hace 10 años era imposible, Claro. porque si bien existían las herramientas, no eran tan realistas como son Sí. hoy en día. Ahorita que De- no, am- ahorita con la inteligencia artificial, ¿qué no puedes Además, hacer realista? ¿Sabes? Como que. no, 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 no. Lo que sí es que es algo, tiene sus pros y sus contras, obviamente. Claro. Es muy trabajoso, porque lo que sucede con las baterías digitales es que al final, cada golpe, exactamente cada cosa que hace la batería, tú la tienes que escribir, o sea, tú tienes que interpretar esa batería sin tocarla. Entonces hay veces que No se tienes podría como hacer, esa. y aquí hablo también desde mi ignorancia, como tipo con partituras y tal. Sí, así la hacemos. La escribimos en Mm, partituras y después esa partitura la trasladamos a un programa y en ese programa, en este caso yo, edito golpe, como si fuese carupanero, golpe por golpe, cada golpe de la batería, la intensidad, el volumen, entonces lo voy editando para que un suene trabajón. realista y se adapte mira, golpe por golpe de toda la canción. Entonces, lo que hago con Marco en este caso es que nos juntamos bueno, no un Discord, sino que hay Ok, un programa que se llama, no, bueno, esto no sé si le servirá a otros amigos músicos, estoy seguro que sí. ok, Hay un programa que descubrimos que se llama Muse, como la banda Muse. ok. Y resulta que es como Discord con TeamViewer, con Meet, como que une todas las herramientas como Ah, de qué trabajo a rico. distancia. Y lo que hace es que una barrera para trabajar a música a distancia, marico, es que aquí estamos nosotros en Discord Sí. y yo tengo aquí el programa de música. Pero ¿qué pasa? Lo que se llama el ruteo interno entre las salidas de audio a veces es muy complicada para que Claro. tú escuches mi audio, yo escuche el tuyo, tú escuches, quizás si estoy tocando el bajo, escuches el bajo, Mm, para que escuches lo que está dentro del programa y al mismo tiempo como que se escuche todo eso bien, es complicado. Entonces, en Discord se puede hacer, pero hay que hacer una locura de cosas ok. para que funcione. Alguna vez lo intenté y lo logré, pero es complicado. El típico que tienes que buscar un tutorial de un hindú que te diga qué programa descargar o sea, es complicado. Claro. Entonces, Muse lo que hace es que te junta todas esas variables en un solo programa y tú
lo descargas, creas la sesión, compartir pantalla y listo. Se escucha todo, o sea, el micrófono te reconoce el micrófono, te Qué reconoce la arrecho. interfaz, te reconoce y es demasiado fácil para trabajar. Entonces Que Marco y yo nos juntamos en ese programa, así como estamos tú y yo aquí hablando, y él de repente me dice, mira, dame control. Y él me puede hacer como un team viewer, que él me pide control, y él mismo, si él quiere como modificar un golpe, te dice, no, este golpe aquí. ok. Y él controla mi computadora. Claro, qué O sea, arrecho. Ojo, es demasiado increíble y brutal. de aplaudir el trabajo en equipo. Y también el hecho de que, marico, es un trabajón. Sí, 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 no, no, tiene su logística y es como eso. Considera que hoy en día, en este momento, que ya hubo cambio de horario en España y cambio de horario en Chile, tenemos 6 horas de Sí, diferencia. estamos a 6 horas. Entonces, entonces de repente, ahorita dijimos para juntarnos el domingo, que tenemos que seguir trabajando en una de las canciones que tenemos pendientes. Mm. Entonces, literal, nos tenemos que juntar cuando es aquí mediodía, allá son ya las 6 de la tarde. Claro, 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 Entonces, hay veces que si yo me huevoneo aquí, ya se hizo de noche y ya quizás ya no puede. claro. Entonces, tiene su complicación que, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, pero el punto es que hemos ido como consiguiendo herramientas y ese tipo de, como de cosas que te simplifican mucho el trabajo, porque mucho tiempo del que no hemos estado sacando música o no hemos estado avanzando tanto como quisiéramos, es porque las barreras como tecnológicas para poder colaborar en simultáneo de la forma más cómoda Mm. es muy difícil. Antes nos pasaba, antes de conseguir este programa, que era así, tipo, mira, Miguel decía que escribe una canción o él grababa una voz. Miguel tiene que grabar una voz, editar la voz, hacer como que todo lo que iba a hacer, mandárnosla, que nosotros la escucháramos, después de escucharla, darle un feedback y que él volviera a sentarse en el proyecto. O sea, como Claro. el proceso de feedback es muy lento. O sea, entonces Y puede que entendible. él está haciendo una cosa que no nos gusta y tiene que esperar que sí una semana para que nosotros le demos esa corrección. En cambio, ahora nos juntamos acá, lo hacemos todo en tiempo real y listo. Es súper, súper más fácil. Claro. Ojalá me estuvieran pagando por publicidad a mis 300 seguidores, pero bueno, no importa. En algún momento, coño, si la vaina ahí, con gusto le haría publicidad gratis a ese programa porque de pana que es muy, muy arrecho lo que esa gente logró y Coño, qué mira arrecho. que yo tengo años intentando conseguir ese programa para colaborar con panas en general, porque hay veces que un amigo te dice, mira, quiero hacer esta canción, pero el proceso de colaborar es demasiado ortopédico. Entonces, eso es como que va respondiendo a la pregunta, Mm. ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, gracias a este programa, hoy en día podemos trabajar de forma muchísimo más fluida y al final, como que, bueno, ya nos quitamos unas barreras ahí de comunicación que antes teníamos y podemos trabajar o sea, de manera 1000 veces más eficiente. Y yo creo que no deberíamos tener gran problema hoy en día para sacar lo que nos hace falta. Ya cuando nos retrasamos hoy en día ya es más por cosas personales de trabajo, de que pasa una cosa, de que pasa la Claro. otra, pero para efectos de avanzar en la propia música, muchísimo mejor y verga, de pana que nos cambió la vida completamente haber encontrado ese programa. Y lo peor es que a mí me salió una publicidad. Me salió en una publicidad de un baterista que así como Matías, La graba baterías, aplicación te encontró a ti gracias al algoritmo. mira, literalmente, un loco en España, así tal cual como Matías graba baterías a distancia, me salió una publicidad de que él hacía ese mismo servicio, pero utilizaba este programa. Entonces lo que hace es que cuando él va a grabar las baterías, él te suma a la sala, como una sala de reunión, y él va seteando todo y va grabando la batería mientras tú estás escuchando lo que él está grabando. Claro. Y me salió esa publicidad. Y dije, yo necesito esto es lo que yo necesito. Y lo busqué porque él como que no lo mencionaba así muy, muy de frente. Y me puse como a chismear en su Instagram y dije, este es el programa. Y chamo, eso cambió muchísimo y, verga, no tienes ni idea del alivio. Porque yo decía, chamo, ¿y cómo nosotros vamos a sacar adelante esto? Claro, qué Si arrecho. no tenemos, si no podemos juntarnos nunca. ¿Sabes que está cool que ellos también eh, mencionaba lo de que ese programa les abre unas puertas de poder colaborar incluso con otros músicos? Porque yo siento que, y esto yo lo aprendí viendo a uno de mis actuales mejores amigos que es Chuchu Bermuda, que es como que yo no sabía nada del rap venezolano hasta que llegó la pandemia y yo llegué al boogie. De pana, si he dicho muchas veces el boogie es porque literalmente el boogie cambió mi vida. Pero bueno, este,
Y cuando yo lo conocí y vi todo su trabajo y vi cómo los raperos colaboran entre ellos y es una, siento que es una acción ya natural entre el mundo del rap siempre estar colaborando, ¿sabes? Ya sea porque Sí, quieren hacerlo, ya sea porque es parte de la cultura del hip hop, ya sea porque es una estrategia para llegar a más personas. El punto es que lo hacen. Entonces yo sí. siento que eso no es algo que estaba o está en el común del rockero, por así decirlo, ¿sabes? No, ni de vaina, ni de vaina. Eso es Entonces, algo que es, esta aplicación, sí. entonces esta aplicación que tú estás mostrando, tal cual como tú dijiste, abre las puertas a que colaboremos. De repente que tú le digas a Tetero, marico, participa como bajista en mi banda y hacemos una canción con dos bajos, un solo tú, un solo yo, pam, Lo pam, hemos pam. hecho, lo hemos hecho. O sea, de Contetera fue que empezamos a probar el programa porque los dos dijimos, chamo, y tiene una suscripción que, obviamente, como todo hoy en día que es una suscripción, Claro, pero tiene una suscripción que te permite como otras herramientas, te desbloquea ciertas cosas que están súper buenas. No son indispensables para trabajar, pero dependiendo de lo que quieras hacer con el programa es tan arrecho, obviamente lo siguen mejorando, no está 100% pulido, pero que tiene una función donde yo puedo grabar desde mi computadora un instrumento en la computadora del otro. ok, qué arrecho. Es una barbaridad. Lo intenté probar con Tetero, funciona ahí más o menos, pero obviamente cuando lo probamos estaba recién saliendo prácticamente. Entonces, Claro, claro. eso lo van a ir puliendo, va a llegar un momento donde la colaboración va a ser mucho más fluida. Ahora, hablando de ese tema, polémica, vamos a, Ok, ok. clipsitos, Ok, ok, pero ok. para que cosas interesantes porque tengo una El opinión. Irude editor aquí hizo así. Ok, editar. Editar, corte. No, no, tampoco es nada del otro mundo, pero como que puede ser un debate. Esto es creo que es una conversación bien, puede ser bien enriquecedora de mi parte como para colegas músicos, sobre todo del rock. Ok, Porque para mí eso que tú dices es algo que yo siempre he pensado y creo que es algo que diferencia a que haya habido un boom en otros géneros antes que en el rock venezolano y que igual se demuestra por sí solo. ¿Por qué? Te lo digo de esta manera. Cuando hubo la camada digamos, de la generación dorada o última del rock venezolano, tú te pones a pensar, ¿qué tienen en común Vinilo Versus? Bueno, fuera de la parte económica, ok, fuera de la ok. parte de que si tienen plata o no tienen plata, lo que sea. ¿Qué tienen en común Vinilo Versus, em, eh, La Vida Bohem, Americania, Raguayana, todo este grupo de personas? Que todos son Hay bellos. un, además, y que todos son de Caracas. Ok. Que todos son El punto más blancos. importante, todos son heterosexuales. Bueno, eso no lo sé, pero no, el punto más importante es que todos son conocidos, amigos, y ellos colaboraron muchísimo entre sí para Claro. que eso creciera como la espuma. Porque al final, o sea, tú te pones como a echar un poquito en el archivo y tú ves que los eventos siempre eran compartidos al principio. Siempre Claro. era vinilo con Raguayana, Americana con este con este. Siempre, Claro, capaz siempre no se se están. sentía que era una banda contra el mundo, sino que era todo un crew. Sí, Aunque no lo fuesen oficialmente, sí era como que si tú escuchaste Vino Verso, también habías escuchado a Los Mesoneros o habías escuchado Americania, sí. porque O era sea, era un algo. grupo de personas que se conocían, obviamente en entornos socioeconómicos similares, del colegio, de lo que sea, pero hay algo que empieza a suceder ahí, que es que, bueno, uno empieza a generar, o sea, vinilo empieza a ganar nuevas bandas. Mm, Par de años después, ganan nuevas bandas La Vida Bohem, participan en nuevas bandas Raguayana, participan en nuevas bandas Los Mesoneros. O sea, empiezan a formar parte de ese mismo como grupo a nivel como lo que se conoce típicamente como una movida, ok. pero no se quedó en que cada quien estaba empezando a generar lo suyo, sino que empezaron a hacer muchos eventos entre ellos, a colaborar entre ellos, quizás no en canciones como tal, pero siempre, bueno, hasta el punto, por ejemplo, Rodrigo y Luis Jiménez tienen una banda juntos, tienen a Araguato, por Araguato. ejemplo. Imperatori, que es el otro músico de Araguato, es el productor de, yo diría que 3/4 de los discos más exitosos de rock venezolano
si no era Imperatori, el productor, se grababan en su estudio, que era Tumbador Studios. Entonces tú empiezas a ver como los patrones y al final todos Claro, colaboraban todos con todos. Entonces eso hizo que obviamente se hiciera una comunidad muy sólida en el rock caraqueño. sí, ¿Por qué digo esto? Que esto demuestra lo demás, porque tú ves este mismo patrón en lo que ha sido el rap y el hip hop venezolano, que empezaron a crecer cada quien por su cuenta, pero de repente sale Neutro, sale Big Soto, antes, bueno, antes estaba Cancerbero, Apache, Acapela, claramente. todos se conocen, todos empiezan a colaborar entre ellos y quizás no son los mejores amigos, no, no es como que, pero se conocen y en algún punto todos han sido como parte de un movimiento que ha crecido junto, no cada Claro, quien por su lado, sino que se han apoyado porque algo que es muy importante entender que no es como que si yo crezco, los focos van a estar nada más en mí. De nada te sirve a ti crecer, ser un punto o un grano de arena en una playa. En sí, claro. cambio, si son múltiples los que están haciendo eso, va a ser más notorio. O sea, va a llamar mucho más la atención que haya un movimiento de rap, que seas tú un artista de rap suelto. Entonces, al final, que otro también se haga popular, también te Claro. conviene, porque empieza a haber una conversación de que el rap en Venezuela es algo, o está empezando a ser algo. Igual con el urbano, o sea, lo que ha sido el urbano, el rap, el hip hop, en general en Venezuela ha tenido un crecimiento muy grande por eso. Y eso es algo que en el rock venezolano, fuera de esa camada, considero yo, que después se fueron sumando otras bandas, por ahí también siempre están los Charlie Papa, que no son de Caracas, los Tomates siempre están por ahí. Claro. Sí, hubo bandas que no eran de Caracas que empezaron a formar parte de ese movimiento, pero el punto de todo esto es que colaboraban entre ellos. Y eso yo no lo veía o no lo vi en Venezuela después de ese grupo de músicos. Al contrario, Sí, como que la opinión polémica en la actualidad, ah, bueno, di la polémica, disculpe. la opinión polémica es que yo creo que las bandas regionales se tiraban más entre ellos de lo que querían colaborar, Sí, porque cada quien quería su pedazo de la torta en lugar de todos formar parte de esa torta. Entonces, yo siempre fui muy crítico de eso, porque, por ejemplo, voy a hablar por Pez Volador, por mi proyecto. Cada vez que nosotros teníamos la oportunidad de colaborar con alguien, nosotros decíamos como que, mira, vamos a cuadrar algo, vamos a trabajar en algo, vamos, por ejemplo, nosotros hicimos un evento en Puerto Ordaz que nosotros le pusimos, se llama Puerto del Ruido, ok, lo bautizamos de esa manera. Lo hicimos en el Portofino. Creo que fue el último concierto ok. así como grande en el Portofino, ¿En qué año aprox? que al final 2016 creo que fue. Ok, ok. Hace casi 10 años, imagínate. La cuestión, no sé si fue 2016 o 2017, pero creo que fue 2016. En ese momento en Caracas había una banda que estaba empezando a llamar la atención que se llama Cuatro Leguas. Ok, no, Estaba no lo he sonando en la escuchado. Mega, no, difícil que lo hayas escuchado porque eso ya fue un poco más reciente. Ellos son de Miranda, ellos no son de Caracas como tal, pero bueno, empezaron a sonar en la Ok, radio, en Caracas, a tocar la cuestión. Yo por cosas de la vida, yo me hago pana al bajista, que se llama Carlos Martínez. Por ahí empezó a hablar con su manager, que se llama Orlando, que después en el futuro nosotros trabajamos con él. Empecé a hacer como contacto con ellos y llegó un momento donde nosotros le dijimos como, mira, si quieren, vamos a cuadrar una cosa en Puerto Ordaz. Nosotros tenemos un evento, nosotros tenemos un evento cuadrado que era con Guarandinga. ¿Tú te acuerdas de Guarandinga? me suena, pero ¿qué era? Que es una banda de fusión que el bajista de Guarandinga es Néstor Moya. ¿Recuerdas de Néstor Moya? Él Bueno, un también, bajista músico él de ah, Puerto Ordaz. güey, pero él estaba en otra banda también. Sí, y él tenía su estudio. Mucha gente iba a grabar en el estudio de Néstor Moya. Sí, 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 sé quién es, pero, o sea, no, no sabría decirte como que, ah, sí me Bueno, y acuerdo, pero y el baterista era, no sé si Sergio, que era el baterista de Verosímil. de verosímil, sí. Que era Sí, rechísimo, bueno, por cierto. sí, por cierto. Bueno, el punto es que nosotros tenemos un evento con ellos y nosotros le ofrecimos a los de Cuatro Leguas participar en este evento Mm, porque le dijimos, bueno, vénganse por Puerto Ordaz, nosotros les cuadramos el hospedaje, ustedes se pagan el viaje, pero nosotros les cuadramos el hospedaje para que no vayan a gastar tanta plata, mm, un sitio casi accesible, fino, y así quizás también llamamos un poquito más la atención para las personas que vayan claro, a ver el evento, porque viene una banda de Caracas, no sé qué, ese tipo de cosas siempre llama la atención. sí. Obviamente nosotros no les debíamos nada a ellos y ellos no a nosotros, pero a partir de ahí empecé como una colaboración de Mm. nosotros vamos para Caracas, nos Ah, vemos, pero sí se dio. vamos... Sí, sí, se dio, tocaron y Ah, estuvo fino. Carlos, Lo yo único pensé que te malo ibas a fue que decir, yo... y esos mamagüevos no vinieron, y Sendo Pego se prendió. No, no, no. Mm.
quizás un poco polémica. Esto, bueno, ya después si tú lo quieres cortar. A mí me da completamente igual. No, no, no. Los que no, el que no se lo tomó muy bien fue Néstor. O sea, Guarandinga no le gustó mucho que nosotros hiciéramos eso, Ah, ok. porque fue como una decisión medio unilateral. Nosotros como que dijimos, mira, vamos a tocar con estos locos. Y es como que, coño, pero ¿qué pasó? No nos preguntaron, no hubo mucho aviso. Ok, Pero, ok. a ver, realmente no afectaba en nada. A ellos no les afectaba en nada, no era, más bien era algo positivo para el evento, para intentar como que fuera la mayor cantidad posible de gente. Ok. Lo malo fue que llovió, fue como una lluvia de esas que no fue ni un palo de agua ni una llovizna. Claro. Entonces como que no fue tanta gente como debería haber ido, pero el evento salió bien, estuvo bien fino. Pero a partir de ahí empezamos a colaborar que jode. Pero, por ejemplo, ahí tú ves una diferencia muy, muy grande. A los panas de Caracas, nosotros, si bien el evento no fue increíble, de que, como digo, de que no fue tanta gente por el tema de la lluvia, empezamos nos hicimos súper panas de ellos, hasta Claro, el sol claro. de hoy son panas, y los de Guarandina quedaron como medio picados con nosotros. Después pasaron otras cosas que, bueno, ya es o sea, otra cosa que no tiene nada que ver, o no, sí tiene nada que ver, pero no viene al cuento, pero el punto es que como que ahí, cuando eran este tipo de momentos, muchas veces las bandas de como que, no regionales, pero las bandas que tú esperarías que quisieran como estar más abiertos a colaborar, se cerraban Claro, más. claro. Y era como, o había como una competencia ahí rara. Esto yo, por ejemplo, yo le he hablado de esto con Carlitos, que es como mi hermano. O sea, Carlos, o sea, lo adoro. O sea, hemos vivido mil cosas como amigos y me alegro mucho de las cosas que le están pasando, pero una vez hemos hablado con él de que hubo un momento en Puerto Ordaz, cuando estábamos como eso, full pez volador, colibrí, pez volador, colibrí, que se sentía como en el ambiente, como una competencia Ok. que nosotros no creamos, que no crearon ni ellos ni creamos nosotros. Yo sé, sí sé más o menos de dónde viene la competencia, pero lo que te puedo decir es que no venía de los integrantes de las bandas. Había como una Ok. competencia sana de que todos, obviamente todos queríamos como Pero nunca crecer. colaboraron. No, en eventos sí, en eventos sí, hacíamos eventos juntos de vez en cuando, Mm. pero mira, una anécdota y como te dije, esto yo lo hablo con Carlitos, y le decía como que marico, ¿por qué se siente un ambiente tenso de competencia cuando nosotros no estamos compitiendo? O sea, Mm. hacemos música distinta para públicos distintos, no somos competencia. Si a ti te va bien, a nosotros también nos va bien, al final es bueno para la ciudad, Claro, porque ponemos a exacto. En Puerto Ordaz en general, en pero el radar. igual yo siento que esa mentalidad, aunque es correcta, porque es una realidad, siento que no es una mentalidad que, tal cual, que tuviera la mayoría de las personas en ese momento. Incluso yo en su momento ni siquiera pensaba eso. Y no estoy diciendo que estuviera en contra, pero digo que no era, que por eso lo mencioné hace rato, no era parte del pensamiento común del rockero, porque incluso uno veía las otras bandas y sí, capaz las bandas caraqueñas lo hacían, pero como que de repente yo no decía, y yo no estaba en contra, a todos los eventos que nosotros nos invitaron, nosotros participamos, pero no existía una iniciativa, ¿sabes? De repente decir que Claro, nosotros los conocíamos a ustedes y nosotros vimos cuando ustedes empezaron a hacer música, nosotros decir, coño, y si metemos a uno de estos panes, al vocalista para que cante aquí con nosotros una canción, o metemos hacemos una canción mix de todo, ¿sabes? Como que ese colaborativo, como que aún así que no estuvieses en contra, no estaba. ¿Sabes? Como que no estaba en ese sí, rollo. no nacía como tú Ajá, el pensamiento de vamos a trabajar todos en conjunto. ajá. De hecho, yo me acuerdo que en la época esta más hacia monociclo, trenes y toda la cuestión, más bien yo sentía no hostilidad, porque no, quizás no estaba tan metida como Ajá. como ahí como para saber eso, pero sí sentía una competencia grande, porque Sí. había una época donde todo el tiempo iba una banda, sobre todo de Caracas, a tocar a Puerto Ordaz y obviamente todas las bandas querían ser los teloneros de Nos esa banda. matábamos para abrirles. Sí, o sea, Sí, eso o sea, yo lo notaba y yo lo veía claro. ajá, yo sabía que venía, verga, se está cuadrando para que vengan los mesoneros. ¿Quién les va a abrir? Y No, era quién les no, va a yo, no, abrir. yo. ¿Sabes? Como que quién les va a abrir. ¿Quién es el primero en Sí, contactar? O quién está trayendo esa banda. Uy, yo soy amigo del que lo está trayendo. Mira. Sí, 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 era una competencia. sí. Había ahí una competencia. En esa época había más bandas todavía que te digo, cuando Pez Volador era Pez Volador y Colibrí, no mucho más, pues.
En Sí, pero cuando cambio, estábamos nosotros eran unas sólidas 7, 8 bandas sí, que sí, 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 sí. ciertamente unas mejores que otras porque tendrían mejores músicos, más experiencia, X o Y, pero activamente unas 7, 8 bandas que estaban como, ¿quién viene? Viene vinilo, ¿quién le abre? ¿Sabes? Si es que todos querían, o sea, un poco cuando fue el Guayanan Rock, es como un poco por eso, como fue como que, bueno, vamos a organizar un evento donde todas las bandas que están como metidas en el peo Mm, tengan su pedacito del pastel de, bueno, ok, todas claro. van a tener oportunidad de tocar en un buen evento. De hecho, creo que de las bandas así que estaban más sonando en esa época, los únicos que no pudieron tocar fueron ustedes, Sí, nosotros no. como Monociclo. Lo que pasa es que en ese entonces creo que nosotros como que todavía no estábamos tocando tan activamente, no lo recuerdo muy bien honestamente, pero uno de nuestros integrantes era uno de los jueces, ¿sabes? Como que también estábamos involucrados en el peo. Ah, pero eso es en el Rock Post. Yo digo en el Guayanan Rock, en el del Náutico. Ah, en ese. Ah, ciertamente, no recuerdo por qué no tocamos. Y sí estábamos activos, estábamos súper Sí, sí, activos, sí. pero no me Yo me acuerdo por acuerdo qué no tocamos conseguirme allí. a Angelito, a Sí, sí, Samuel, nosotros ahí fuimos. o Sí, sea, que pero no estuvimos, recuerdo, ciertamente no pero no recuerdo por qué no tocaron. tocamos allí. No, no me acuerdo Yo, quién era el encargado de nosotros de... Porque yo fui el encargado de buscar varios toques, por así decirlo. Después fue Faruk Hassan, gran amigo mío, ok. que nos hizo como el rol de manager en varias oportunidades. Pero justamente para el momento de Guayana Rock, no sé si fue Argenis o Angelito que fueron los encargados en ese entonces de buscar conciertos. Y bueno, eso, no sabría decirte por qué no participamos. No, quizás porque no había más chance, más que todo porque eran bastantes bandas, o sea, Sí, eran burda de bandas. O sí, sea, sí. eran como dos, tres de Puerto Ordaz y una de afuera en una sola noche. El evento empezaba en la tarde y terminaba ya en la madrugada, era en el Náutico, o sea, de hecho, No, ese y evento iba a ser antes en honestamente, un día. de verdad bastante, siendo bastante objetivo, había muchas bandas, si habían 8 bandas en Puerto Ordaz que tenían buen nivel, nosotros no estábamos en el top 3 a nivel de ejecución, ¿sabes? Porque capaz nosotros éramos loquitos en Sí, tarima y tal, pero sí, como a nivel de coincido un músicos, poco. músicos, habían mejores, honestamente. Yo creo que se pulieron ustedes un poco después Sí. después de esas épocas. Y yo siento que En esa época nuestro estaba más fuerte, montado Trenos, estaba más sí, montado Guayana, más sí, sí, montado sí, cien por Araciel, ciento Verosímil. Estaban Y, como ya con más rodaje, pues. y nuestro fuerte en ese momento era que nosotros éramos como medio disruptivos en tarima, éramos medio loquitos, porque aunque Sí, sí. yo no haya sido el mejor bajista de Puerto Ordaz en ese momento, Samuel Prada no haya sido el mejor guitarrista en ese momento, y nos digo nosotros dos puntuales porque yo siento que nosotros dos éramos los que teníamos menos nivel musical, porque Ángel Cedeño era un guitarrista Ángel es un increíble. crack. Ángel es un crack. Y Nel Wiswell, que era el baterista, era un baterista increíble. Pero lo que nosotros, No, la buena banda, ¿viste? falencia, sí, la falencia de repente que podría tener yo o Samuel a nivel de ejecución o a nivel de músico formado, en tarima, nosotros hacíamos lo que era porque sí. Y bueno, no porque sí, las ensayábamos, pero era como que hacíamos la típica de nos montábamos en la mesa, tumbábamos vaina, nos íbamos al público, eran vainas que nosotros ensayábamos y después hacíamos que las otras bandas no Era muy hacían. ponqueto, era muy. Las otras Nosotros bandas no somos hacían eso. los acabatrapos. Sí, sí, sí. Y eso, y es lo que yo decía, Sí. ¿por qué las otras bandas no lo hacen? Como que normalmente tocaban arrechísimo, que sí, eran mejores que nosotros a nivel de ejecución, o mejor que yo, por lo menos, para no meter a otra persona en este papelón. Pero como que era como que siempre paradito así, como, ¿sabes? Como Sí, que no, no hay tanto show, no había no tanto había tanto show, performance. exactamente. Sí, era. Es que bueno, los tiempos han cambiado también en ese sentido. Este, yo creo que hoy en día la gente valora más, o sea, obviamente que todo el mundo quiere ir a un espectáculo y que suene bien, nadie quiere una banda que suene mal, Sí, pero la gente valora mucho más la experiencia sí, a que la ejecución sea impecable. sí, Por 100%. ejemplo, yo fui ahora en enero con mi novia, fuimos a 21 Pilots Uf, y 21 Pilots hoy en día, uf, la gran mayoría de lo que hacen en vivo tienen lo que llaman los backing tracks. Tienen los tracks y ellos se montan arriba de esos tracks, mm, pero la gran mayoría son tracks, no lo tocan en vivo todo, porque solamente son ellos dos. claro.
Entonces, ¿qué hace eso? Que ellos les dan mucha más libertad de poder hacer un espectáculo bastante más vistoso, bastante Exactamente. más producido. Y eso es algo que en Venezuela en general nunca ha sido como la norma. Siempre ha sido todo más como rudimentario de una banda que sea como pura energía, pura música, pero no tanto show. Eso es Sí, algo sí, que, sí. por ejemplo, sí tienen más los urbanos, los reggaetoneros, los hip hoperos, que le dan mucha más O importancia a incluso su presencia. el pop, hablando pop como música popular en general y no como un género específico. ¿Por qué? Porque yo digo de repente, ahorita un fenómeno, y digo fenómeno porque de repente yo no lo tenía en mi visión hace un par de años. Catriel y Paco Moroso. Marico, los Pero no, conciertos. no me suena, no Mamá, me suena. huevo, ¿tú no has escuchado a Catriel y a Paco Moroso? No, te lo juro, te lo voy a buscar en este momento, pero no me suena. Bueno, búsquelo, hermano, porque son, yo creo que uno de los mejores músicos en este momento. Son argentinos. Marico, yo los amo. Hay Ah, o sea, presentaciones. ya. En estos días estuvieron en Fallon. Ellos estuvieron estos días en Jimmy Fallon, En Jimmy exactamente. Fallon, sí, Ellos sí, sí. ahorita, Algo vi, pero no los he escuchado. hace poco sacaron como un corto donde muestran los últimos 4 nuevos temas que sacaron después del Tiny Desk. El Tiny Desk es una locura. Los conciertos, me vi un concierto en vivo de ellos y es un show. ¿Sabes? Como que Claro. a mí no, o sea, está cool que la gente esté buscando que las bandas suenen exactamente idénticas en vivo como en la canción que se escucharon en Spotify. Bien, pero yo prefiero 1000 veces un show, una experiencia. ¿Sabes? Que es como, coño, acá capaz no sonó exactamente igual. Bueno, marico, es una persona, ¿sabes? En la actualidad, el marico, casi todo el mundo usa autotune, casi todo el mundo o sea, no andan tan pendientes de un arreglo de una guitarra de 12 cuerdas, una locura. ¿Sabes? Como que dame un show. Y yo siento que el dar shows es algo que la gente se lleva y la gente ama mucho más. En el género que sea, ¿eh? Porque incluso hablando Sí, de metalcore o hablando de metal puro así, que si, marico, dame a Slipknot, ¿sabes? Dame un claro. show. Sí, 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 sí. Por ejemplo, bueno, yo el año pasado fui a varios conciertos, pero a los que más me disfruté fueron justamente los que yo sentí que la experiencia de ir fue como que estuvo fue superior a si el sonido fue increíble o no. Claro. Como que a ver, si se juntan las dos cosas, espectacular. Por Sí, ejemplo, claro. Ese sería el salto fui real. al de Paul McCartney, por ejemplo. ¿Y qué tal? No he ido a un concierto, a un mejor concierto en mi vida. Seguramente no vaya nunca a un mejor Ah, concierto en mi vida. O sea, ¿cómo sonó ese show? qué A arrecho. ver, es Paul McCartney, no esperaría menos de él, ni de sus ingenieros, ni de su equipo. O sea, es fucking Paul McCartney. La ejecución fue perfecta, Qué arrecho. todo fue perfecto y el show fue brutal. Obviamente es más sencillo, quizás menos conceptual que 21 Pilots, por ejemplo, o bueno, yo no fui, Claro, pero mi claro. novia fue a Bring Me the Horizon, Uf. que también me dijo que fue espectacular. Bring Me Bring the Me Horizon me dijo, Horizon es una maldita locura en vivo, weón. bueno, ella me dijo, no, mira, de lo mejor que he visto, y yo vi los videos y dije, efectivamente se ve Sí, sí, espectacular. sí, sí, sí. Y Paul McCartney fue como un balance entre los dos. Pero con los que tengo en la memoria, por ejemplo, fui a Juanes. Juanes fue brutal, pero Juanes no tiene ¿Fuiste a tanto Juanes? show. Marico, Yo no, soy fan, no me fan. hubiese Yo tengo esperado. banderita de Juanes así. Yo que Increíble, qué el dedito recho. así, el dedito de espuma así. Juanes, y yo, Exacto. El dedito de Puma el número uno, Sí, Juan. el número uno, sí. Y el casquito, pues ese ha sido yo, weón, perfectamente. El concierto de Juanes. Pero el casquito tiene la Con lo- peluca de Juanes, ¿sabes? Tiene el pelo largo así. con el pelo largo, sí. Juan es pelo largo. Y yo con una coca y una coca light aquí, Claro, coca claro. cero, con los pitillitos, sí. Y que cantando la camisa negra, marico. Fue gracioso porque Qué en ese recho. concierto, weón, era como que todas las tipas con los maridos. Y en mi caso era al revés. Era Claro, tipo la mujer acompañando al claro, claro, marido. O con el sea, fan. nosotros éramos al revés. Yo, fan número uno de Juan, y fue brutal. Ok, Yo qué estaba ahí recho, qué a recho. moco tendido con Juanes. Marico, fue arrechísimo. Qué recho, me gusta, Pero me gusta, me gusta. el concierto fue brutal, la música brutal, pero no tiene tanto show. O sea, es más Juanes cantando y Claro. sonó fino y ya. O sea, Claro, te no, gustó no porque te tiene. gusta Juanes, pero capaz si va alguien que no Exacto. conozca a Juanes, va a decir, Exacto, fino. Diría, bueno, ya, no estuvo mal. Pero fue fino. O sea, era que ok, ok, Juanes. O entiendo, sea, entiendo. fue una experiencia bien arrecha.
Pero cada quien le mete lo suyo, porque por ejemplo, ¿qué tiene Juanes? Juanes agarra y él no te canta las canciones como las canta en el disco. Ok, Él las vuelve mierda, las cambia todas. Cambia la métrica, cambia todo, las cantas como le sale el forro del culo. ¿Por qué? ok, Porque él está ladillado de cantar la camisa negra desde hace 20 años claro, y dice, La voy a cambiar, pues, para variar un claro, poquito". claro. Entonces él la canta diferente. Pero hay artistas como, pues, yo creo que a nivel de como experiencia, el de 20 fue el que yo no voy a superar Sí, nunca porque los conciertos de 21 Pilots son una locura. fue Yo, como ver yo los una vi a ellos película. y también, uff, Fue como ver una película en vivo sí, y fue una barbaridad 21 Pilots. sí, Pero sí, sí. ojalá eso o sea, se pueda como trasladar a la música venezolana. Lo que pasa es que yo creo que el problema en Venezuela es que tampoco hay una industria sólida de que un artista que esté allá diga, me va a valer la pena invertir todo este tiempo y dinero en un espectáculo y que de verdad vaya a llegar a donde tiene que llegar y que sea rentable y todas las cosas, ¿me entiendes? Es Igual como, yo siento que sí está pasando, ¿eh? Porque si ves a yo las digo el bandas que rock más que están todo, en las bandas de triunfando, rock, pero cacha, claro, las cacha. bandas de rock, ¿cuál pasa? Si ves a las bandas que están triunfando, porque también nada más encasillarse en las bandas, en un género como de rock, ya es como ser el viejo pajudo de que metal es solo metálica y ya, ¿sabes? Como, yo siento que si ves ahora un concierto de Raguayana, es una maldita locura, es un showzazo. Y aunque ellos no Sí, digan, la no, que verdad ellos que no son sí. rock. Ah, bueno, ¿y qué son ellos? No, ellos son reggae. Ellos no son reggae. No, ellos son ska. Tampoco son ska. ¿Qué son No, ellos? Raguayana es lo que le da la gana. O sea, yo digo rock porque es lo que quizás lo que siento yo que está como más estancado hoy desde hace un tiempo para acá Sí, en sí, pero cuanto a yo esa siento parte. que simplemente hay que reinventarse y no solo en casilla, porque ahorita me quedé pensando y dije, porque pensé en Catriel y Paco Moroso. Ellos, por lo menos para darte un pequeño resumen, ellos tenían una banda de rock antes. No la pegaron, porque yo vi esto en una entrevista que ellos tuvieron, creo que fue con Chente. No la pegaron con esa Ok, banda y ellos dijeron, marico, vamos a hacer otra cosa para buscar los reales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que cómo se buscan los reales? ¿Qué está dando plata ahorita? El trap. Entonces se lanzaron a hacer canciones de trap con full autotune, la locura. Pero esos dos panas son unos músicos arrechísimos. Y ellos lo que hacen ahora, que mira, bueno, vi uno de sus conciertos por YouTube, lastimosamente no pude ir a verlos cuando vinieron para acá, pero ellos se lanzan en su concierto su solo de guitarra, se lanza así rockero, maldito así arrechísimo en plena canción. Pero, marico, porque ellos en realidad son músicos en general. No se encasillaron claro. en soy rockero. ¿Sabes? Como que. Sí, eso es verdad. Es que bueno, es que creo que es lo que ha pasado. Por ejemplo, ¿sabes a quien yo respeto mucho por esa decisión que mucha gente critica y tal, pero que si no se han quedado encasillados en eso, hablando como que obviamente lo que más manejo, los mesoneros. Los Claro. mesoneros han cambiado su estilo, pero increíblemente. Cada vez es como más que ya no sabes qué son. Pues mucha gente, yo porque particularmente no escucho Lagos, que es bueno, otro de los tantos proyectos de Luis Jiménez, Claro. pero mucha gente me dice hoy en día como que sacó canción Los Mesoneros y dice, es que ya no sé si es una canción de Lagos o es una canción de Los Mesoneros. Y le digo, bueno, no escucho Lagos como para comparar tanto, Mm, pero yo creo que habla bien de ellos de que se han estado reinventando y que no han querido ser la bandita de rock alternativo durante toda su vida, sino que han ido haciendo cosas distintas. En su último disco, donde más gente los criticó por el tema de que ahora se vendieron y que ahora ya no es rock, que ahora es pop, al final de una canción, al menos en cuanto a la producción y la grabación, es burda de trancado que casi que pudo haber sido un final como medio, si yo hubiesen querido, como medio pesado y todo. O sea, el final de una canción, no me acuerdo si es diciembre o cumpleaños, Mira, no me acuerdo, no me aquí, acuerdo el nombre, aquí, pero aquí se lo digo a las personas que tienen esa mentalidad en el 2025. Tipo, ay, que te vendiste, ay, que ya no eres mi. Eres un pajugo. ¿Por qué? total. Porque, ¿cómo coño vas a tú pensar que una banda, un artista, no va a cambiar a lo largo del tiempo? ¿Sabes? Como que, no, que no Sí. eres lo mismo de antes, eres un pajugo. Porque, Pero es que ¿quién es el ¿cómo? mismo de O antes? sea, tú eres el mismo de antes. Tú, o sea, no No, tú, ni no tú, vaina. no tú, no tú, sino como No que tú, yo, tú que me estás viendo, tú. eres, exacto, tú, eres el mismo del 2014, de verdad. ¿Sabes? Como que, Marico, marico, no soy ni el mismo del 2022. exacto. Entonces es como que, ¿cómo tú le vas a exigir a un artista, a un músico? No, dame lo mismo que más en el 2014.
mamagüevo, por favor. Y lo peor es que se lo das y dices, ah, otra vez la misma vaina. Eso es lo clásico. No, no, no. Que si le dan lo que el público quiere, es como que te estás repitiendo. Pero si le das otra cosa, entonces es porque ya no le das lo mismo de antes. Entonces, La conecto un poco con lo que inconformidad. te decía al principio. Sí, sí, lo que te decía al principio. Como artista, creo que tienes que estar comprometido en hacer la música para ti, que te guste Claro. a ti, y después, si les gustan los demás, ya es triunfada. Y esto es Pero en no general, puedes... ¿eh? No Sí, solo sí, como músico, sino en general como creativo. Es como, marico, haz las vainas claro. para ti. Mira, con Pejolador nos está, bueno, no nos está pasando, pero hay un pensamiento que yo tengo que hemos hablado con los muchachos y lo tenemos súper consciente, que es que las canciones que van a sacar, que vamos a sacar para el disco, que no es el EP, nosotros estamos trabajando paralelamente en un EP y tenemos un disco Qué arrecho. compuesto, bien trabajado, o sea, más trabajado, que, bueno, ahí tenemos como no engavetado, pero que está ahí. Estamos esperando salir del EP para poder empezar a trabajar con el disco, que sí va a ser como Qué arrecho. como nuestro, el trabajo de nuestra vida, como que sí es como muchísimo más ambicioso, independientemente de lo que pase. Es como que el disco es full ambición y cero expectativa. Si Ok, pasa algo o no, no nos importa. La idea es dejarlo todo y como que poder plasmar el mensaje que queremos plasmar, tanto a nivel musical como a nivel audiovisual, hay un montón de cosas. ok. El punto es que hay canciones que van a escuchar las personas que quizás conocen Pez Volador antes, desde antes, y van a decir, ¿qué coño pasó aquí? Claro, Esto es algo muy distinto a lo que yo estaba claro. acostumbrado, a lo que yo esperaría de ustedes. O a lo ¿Qué que me sucede? entregaron hace 2 años, por así decirlo. Bueno, ya ni hace 2 años, hace casi 8, maricos. Nuestro primer No, EP salió pero comparándolo de repente, porque si sacan el EP, que son canciones antiguas este año, y sacan el disco que están haciendo ahorita, va a ser muy distinto, exacto, como muy esa distinto. diferencia entre estos dos productos va a ser bastante diferente según Sí, lo que sí, me estás sí, diciendo. totalmente. Sí, totalmente. O sea, tenemos canciones que son más tirando a un pop, rock, indie, o sea, obviamente con nuestra esencia, Claro. pero lo que siempre fue pues volador más que todo en nuestra etapa juntos en Venezuela, en el primer EP y toda la cuestión, y eso justamente se lo hablaba con mi novio, porque ella me decía que estaba escuchando The Warning. ¿Sabes la Ajá, banda The buenísimo. Warning? Bueno, a mí no es que no me gusta, pero yo le decía, ella me decía que lo estaba escuchando y que le gustó mucho. Yo le decía, a mí me parece que son buenas, pero no me transmite, porque siento que transmite mucha energía, Ok, pero siento que la música quizás no conectó con el mensaje. ok, está bien, Y yo le entendible. decía, y yo le decía algo, para que veas lo autocrítico que soy, siento que me recuerda un poco a la energía que yo sentía con Pez Volador antes, que siempre fue una banda que transmitía más energía que sentimiento. Ok, Y eso llamaba mucho la atención. Eso es lo que yo siempre he pensado de nosotros, al menos con lo que la gente llegó a ver en vivo, más que todo. Pues Volador ok, siempre nos decían como que, coño, qué bola la energía, marico, qué bola que se siente como un camión y tal. Pero nosotros no buscábamos como comunicar un sentimiento claro, o un mensaje, mensaje. Era como mucho ímpetu de la energía de ser jóvenes y de querer comerse el mundo. claro. Eso es algo similar a lo que yo siento con la música de The Warning, que es como mucha potencia, pero no siento un mensaje. Ahora, en este momento de nuestras vidas, hemos pasado por más cosas, somos mayores, hemos transitado un camino Claro. diferente y yo, junto con los muchachos, como que creo que sentimos la necesidad de no solamente hacer música por liberar energía, sino por conectar con las personas, por transmitir un Transmitir mensaje. una Tipo, mira, idea, claro. esta canción, ¿qué transmite? ¿Qué es lo que queremos que las personas, bueno, primero nosotros, qué nos transmite a nosotros y qué creemos que podemos transmitir a las personas con el mensaje, tanto a nivel musical como a nivel lírico? Mm, Entonces, a mí me pasó algo recientemente, hace unas 2 semanas ya, que falleció un familiar, ok, falleció un tío y era un tío cercano, pero es un familiar que tenía yo años que no veía. ok. Y yo estaba un poco como dándole vueltas a este pensamiento, porque yo le decía a mi novio como, mira, hay algo que me pasa a nivel familiar, que es que mi familia antes, como muchas típicas familias venezolanas, era muy unida. Ok. Yo crecí con mis primos y con mis tíos como si mis tíos eran otros papás y mis primos eran mis hermanos. Éramos muy unidos. Y de la noche a la mañana ellos se tuvieron que ir. Se fueron para Estados Unidos y yo a mis primos no los he visto desde entonces. Ellos se fueron en el 2003. Ok. Desde entonces no los he visto. Y a mi tío lo habré visto una vez que regresó para Venezuela y después más nunca lo volví a ver, más que por videollamada.
¿Y qué pasó? A mí me estuvo dando vueltas en la cabeza un sentimiento que hasta el punto que tuve que escribir algo en Facebook porque necesitaba como exteriorizarlo, ni siquiera Claro, como para que alguien me leyera o le diera me gusta, sino porque lo tenía que exteriorizar. claro. Y el sentimiento que me daba vueltas, que le dije a los muchachos como que, mira, quiero escribir una canción sobre esto, siento la necesidad de escribir una canción sobre esto, es que yo le decía, creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con el hecho de cuando pasan sucesos o acontecimientos tan, no sé si traumáticos, pero tan fuertes como que se fallezca un familiar que era muy cercano a ti, que querías mucho y que tienes mucho tiempo que no ves, es algo que le puede pasar a muchísimas personas como nosotros que se tuvieron que ir de Venezuela Sí, y que como que es un sentimiento que al menos por mi cabeza como que ronda mucho la idea de qué hubiese pasado si, por qué nos tocó vivir esto. Como muchas ideas, muchas capas que yo digo, si yo siento esto y lo exteriorizo y lo plasmo en una canción, ¿qué me hace pensar que no? O sea, hay cientos de personas que han pasado o pasarán por algo como esto y sé que se van a sentir identificados sí. y yo digo, bueno, siento la necesidad de exteriorizar esto como una canción y que llegue a donde tenga que llegar. Si llega a una persona que entendió el mensaje y que le llegó, ya para mí es suficiente. Entonces como que estamos Sí. en ese momento de nuestras vidas y sé que eso le pasa también a muchos artistas. O sea, tú no puedes pretender que las bandas que te gustaban a ti hace 10 años van a seguir haciendo lo mismo porque cada quien como que Son persigue personas distintas, tienen cosas diferentes en su vivencias vida. distintas, experiencias distintas, tal cual como tú acabas de decir, una de tus experiencias ha sido emigrar, ¿sabes? Claro, de hecho, en nuestro disco va un poco por ahí, es que puede ser cliché, sí, pero de cierta forma cada quien vive la inmigración de Sí, una manera distinta. no No pasa hay dos nada. No, inmigraciones no, no, iguales. no puede ser una limitante el hecho de que tú pienses que otra persona ha hecho lo mismo que tú antes. Porque Sí, ahí entramos en el punto en el que las personas a veces, o los creativos, a veces quieren ser muy únicos y originales y como que todo salga de mí. Y es como que no todo sale de ti. Ya lo que estás haciendo tú, ya lo han hecho miles y millones de personas antes de ti. claro, Entonces, pero como nadie lo que... ha hecho como tú. Exacto. Lo que tú estás por decir y cómo tú los vas a decir no lo ha hecho nadie, Exacto. independientemente de que el tema ya haya sido tocado. Entonces tú tienes que tocar ese tema desde tu perspectiva Sí. y que conecte con quien tenga que conectar. Y si es genuino, va a llegar a donde tengan que llegar y ya después, si eso crece o no, ya también hoy en día, bueno, lo hablamos un poquito al principio, depende de otros factores. Cuando yo comencé a tocar más seriamente, como hace 15 años, no, yo no tenía que crear contenido, yo no tenía que hacer muchas cosas que hoy Claro. en día sí hay que hacer. Hoy en día la música yo te diría que para mí es como el 30% del 100% que implica que un proyecto sea sustentable y exitoso. Porque un músico hoy tiene que ser productor, tiene que ser ingeniero, tiene que ser creador de contenido, tiene que ser su propio manager, tiene que ser su propia discográfica, tiene que ser Sí. muchas cosas. Entonces es súper complicado, pero tú te tienes que enfocar primero en tu proceso, en plasmar esa idea y cuando tú te sientas como a gusto con eso, ya después intentas ver también cuál es tu ambición y qué es lo que tú quieres lograr con eso. O sea, si a ti te interesa que llegue a la mayor cantidad de personas posible, bueno, enfócate en eso. Si no te importa, bueno, no le des como tanto valor a la trascendencia del mensaje, sino a plasmarlo y que tú estés como tranquilo con que plasmaste lo que querías y ya. Entonces, como que con Pez Volador creo que nos pasa un poco hoy eso, que no tenemos ninguna ambición, bueno, digo, ninguna expectativa Claro. de que pase nada, pero sí tenemos mucha ambición porque al final es como, cuando tú tienes un proyecto o un material en el que tú crees, a mí me pasa hoy en día que yo escucho las maquetas que tenemos nosotros armadas del disco, y yo digo, verga, qué bolas, estas canciones tienen que salir. O sea, esta Me canción no encanta. puede quedarse en mi computadora, esto no puede quedarse aquí engavetado, porque tenemos canciones muy arrechas. Y yo creo en esas canciones. Porque conecto con esas canciones. Conecto, de hecho, más con esas canciones que con las primeras que hicimos, pero no solamente porque una sea más vieja y una más nueva, sino porque es lo que estamos hablando. Ya esa persona que éramos nosotros cuando sacamos el primer EP, ya no somos esas personas hoy en Sí, día. literal. Y no quiere decir que yo odie estas canciones. Yo las sigo escuchando y me siguen gustando. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no, pero no entiendo a los músicos que odian sus músicas. A mí me siguen gustando mis canciones viejas, pero simplemente ya no estoy ahí. Sí, está bien, es Ya estoy en entendible. otro momento, pues. Sí, sí, es entendible, es entendible. Y bueno, nada, marico, yo creo que este
te queda trabajo. Obviamente sé que lo vas a lograr, lo van a lograr para hablar en general a todos los chicos de Pez Volador y un saludo a todos los de Pez Volador que estén viendo esto. Les deseo de pana lo mejor que puedan concretar este proyecto, tanto el EP como el disco. Voy a estar ahí pendiente para escucharlo y, y de pana les deseo todo lo mejor con todo eso, de pana y todo. No, marico, gracias. Gracias bueno, por hablar este rato, porque bueno, a mí estas cosas me gusta compartirlas también para que piensen los demás, que piensan personas, Mm, bueno, como tú que también hemos vivido experiencias similares en el pasado con la música, que tú te dedicas a una cosa, yo ya nos dedicamos a cosas diferentes que no es a la música, sí, pero es como que seguimos haciendo nuestros proyectos creativos, o sea, yo sigo haciendo música, pero ya no estoy como enfocado en eso, sino que claro, no es tu es como algo más 100%. un poco más secundario, exacto. Y tú, bueno, tú es como que también hiciste tu vida en torno quizás a tu profesión y tal, pero que igual podemos hablar de estas cosas y no es como que tienes que cerrarte nada más a hablar con gente o con tus amigos de toda la vida o con gente que hace lo que tú haces, sino que al final compartir estas cosas también quizás te hace, tanto a ti como a nosotros, como personas que están escuchando esto, a ver otra perspectiva que no habíamos escuchado antes o que no se nos hubiese ocurrido, porque quizás lo tienes en tu cabeza, pero no lo compartes. Sí, sí, exacto. Y eso es una de las Entonces, eso es lo razones más por las fino, pues. cuales, eso es una de las razones por las cuales yo también me gusta generar este espacio, porque converso con personas, intento que la mayoría, por no decir todas las personas que pasan por acá, sean personas creativas, porque siento que el camino del creativo, aunque todos pensemos que estamos solos y que es muy difícil, la verdad, a mí me genera un poquito de risa y un poco y curiosidad, porque eh, hay temas muy recurrentes. Sin yo querer o sin yo empujar la conversación a un tema en específico, siempre se tocan ciertos temas de que todos están viviendo y pasando por este momento, ya seas músico, ya seas diseñador, ya seas ilustrador, seas tatuador, seas alguien que trabaja en marketing, seas, o sea, si eres un youtuber, o sea, creador de contenido, streamer, seas lo que seas dentro del ámbito creativo, siento que todos estamos, por lo menos en la actualidad, pasando por un proceso bastante similar. Obviamente cada quien viéndolo desde su punto de vista y manejándolo de su forma única, ¿no? Pero Sí. tal cual como tú dijiste, como que conversando con tantas personas que no necesariamente tengan que ver con lo que yo hago en estos momentos, igual todos estamos como en la medio en la misma, ¿sabes? Al final nos terminamos entendiendo Sí, y es fino porque también hay veces que validas lo que ya pensabas o de repente dices, coño, esto que dijo esta persona no lo había visto de esa manera y te hace reflexionar, te hace claro. ver desde otra perspectiva y eso siempre está fino. Entonces, Sí, sí, sí. eso es lo que a mí más como que me gusta de estas cosas. Entonces, nada, chamo, súper agradecido de tener, ¿sabes? De tener la oportunidad de estar en este espacio, Nada, nada que más que bueno, han bienvenido, amigo. estado personas también arrechísimas aquí que son unos duros en lo que hacen y les recomiendo a las personas que estén viendo esto, bueno, que también vean los anteriores anécdotas. Quizás habrá uno de un tema que les interese más porque se parece a lo que se dedican o sea un tema que tenga más afinidad como yo, que me gusta más ver los de música porque Mm. conecto obviamente más con personas con procesos por el estilo, pero sí, que la gente los vea y eso es lo más de pinga de esto, pues. Ya, gracias, amigo. ¿Cómo la pasaste? Arrechísimo, arrechísimo. Quizá en un futuro siempre tengo como la idea de que sería fino hacer esto, tipo, Ujú. estamos tú, yo y Tetero, tipo, pero que sea como con una temática de, vamos a hablar de esto. No Ok, necesariamente de música, pero sino como personas que han convivido cosas por el estilo, ok, hagámoslo, hagámoslo. tipo, es como divertido, como Sí, también sí, sí. quizás compartir ese tipo de instancias. Así Lo que haremos. por Te mí, que se aseguro, repita. te aseguro que lo vamos a hacer. Eso, tanto una segunda vuelta contigo para ver también cómo le fue en el proyecto, cómo te fue en el EP. O sea, si yo estoy vivo, va a suceder. El más fatalista. Coño, Este, ojalá, ya no estamos en pandemia, así que esperemos que claro, claro. nadie se enferme de gravedad. Pero nada, eso, bro. Ojalá que pueda salir el EP este año. Yo creo que sí, lo estoy intentando, lo estamos intentando. Mm. Y cuando salga, bueno, si quieres ahí hablamos de eso, de los retos que quizás impliquen esa tarea en específico de
poder Claro, publicar un EP a distancia claro, cuando lleguen a particularmente, esa meta. exacto, qué significó para nosotros y cómo pudo haber sido cómo ha sido ese proceso, pues. Pero bueno, ahí seguiremos viendo los próximos anecditos que tengas por ahí Sí, y claro que sí. estamos ahí hablando, pues. Y nada, las personitas que estén viendo esto, muchas gracias por haber visto este anécdito, llegar hasta acá. Recuerden que me es de mucha ayuda que me den like, se suscriban, comenten. Aunque un amigo que trabaja en marketing hace poco me dijo como que ya los likes y los comentarios no importan. No importa, yo sí los quiero. Por favor, háganlo. Todos queremos su feedback, todos queremos que Claro, digan sus claro. opiniones, así que aprovechen y aquí se... Claro, aquí abajito. Y nada, Carlos, muchas gracias de pana por haber aceptado venir. Te aprecio mucho, de pana te deseo todo lo mejor a ti, a tu banda, a tu proyecto. Y un saludo a todos ustedes que están en su casita. Los quiero mucho, gracias por haber llegado hasta acá y gracias por el apoyo. Nada, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.